Capítulo 34. Bebiendo una copa de vino mientras observaba a los campesinos y lamebotas de desembarco del rey retosar debajo de ella como si importaran en absoluto, la reina de los 7 reinos Cersei Lannister, y desafortunadamente esposa del rey Robert Baratheon, disfrutó de la ligera victoria que ella había ganado recientemente mientras, en la distancia, las campanas del septo de Baelor sonaban para que todos en la ciudad pudieran escuchar. Aunque en verdad, ella no tuvo nada que ver con lo que había sucedido, pero aún así lo contó como una victoria para ella porque, al final, realmente se benefició de lo que había sucedido. Por algún milagro, acto de los dioses o lo que sea, Jon Arryn, el viejo cabrón, estaba muerto. Mientras su amado esposo lamentaba abiertamente la pérdida, Cersei hizo todo lo que pudo para evitar sonreír y reír en voz alta. Le había tomado algún tiempo descubrir por qué el hombre le había estado dando miradas tan extrañas, muy diferentes de las que estaba acostumbrada a recibir de él. Pero había aprendido por los pocos espías que le quedaban que el viejo idiota estaba empezando a meter las narices donde no debía. En sus asuntos. Y en sus hijos. Una de las doncellas que estaba firmemente bajo su control le había susurrado que el anciano había recibido recientemente cierto libro del Gran Maestre, uno que hablaba de las líneas y linajes de cada casa importante de Poniente. Y aunque eso no le preocupaba, otro guardia que estaba bajo el mando había informado que la antigua mano había empezado recientemente a ir a la ciudad y frecuentar burdeles. No para participar de los servicios de las putas como lo haría un hombre más joven, sino para hablar con algunas de las chicas sobre los hijos que hubieran tenido. Cersei no tardó mucho en darse cuenta de que la mano estaba empezando a tener dudas sobre que Robert fuera el padre de sus hijos. Lo cual era algo que ella no podía permitir. Pero antes de que pudiera tomar alguna medida significativa contra el hombre, el destino había hecho el trabajo por ella. El hombre había muerto de fiebre, colapsando justo en medio de una reunión del pequeño consejo y muriendo la noche siguiente. Y aunque algunos podrían susurrar que el veneno le había quitado la vida, el gran maestre y el rey ya habían informado a la corte que la mano había fallecido a causa de una fiebre de verano. Uno que corría desenfrenado por la torre de la mano y por aquellos que debían su lealtad a la casa Arryn. Ni siquiera Lysa Arryn, por muy fría que fuera, se libró del contacto de la fiebre. Durante más de una semana, todos los que residían en la Torre de la Mano fueron encerrados allí para tratar de evitar que la fiebre que se había apoderado se extendiera por el resto de la Fortaleza Roja. Casi 15 días después de su muerte, la fiebre aparentemente había desaparecido, matando quizás a una docena, aunque en realidad no le importaba contar. Desafortunadamente, el pescado frío no estaba entre los muertos. Y después de que el gran maestre declaró que la fiebre había pasado, se celebró un funeral oficial para el viejo cabrón en el septo de Baelor. Y luego un segundo funeral. Al primero había asistido porque se esperaba de ella. Pero por este segundo, apenas le importó el primero. Entonces, para este funeral ella había desarrollado una enfermedad que convenientemente la mantuvo en cama durante el día. Si te regodeas mucho más, querida hermana, la gente empezará a susurrar que realmente tuviste algo que ver con la fiebre en la Torre de la Mano. Mirando detrás de ella, vio a su hermano gemelo de espaldas a ella, abrochándose los pantalones y mirando entre las piezas esparcidas de su ropa y armadura. Como siempre hacía, no pudo evitar sentirse atraída por las cicatrices entrecruzadas que estropeaban su espalda, un regalo de su amado esposo simplemente porque Jaime no había hablado sobre el último complot del rey loco para quemar la ciudad. Odiaba esas cicatrices. Odiaba cómo estropeaban a su hermano perfecto. Sin embargo, sin importar lo que ella hiciera, su padre se negó a buscar venganza por lo que le hicieron. Y como fue Robert quien impartió el castigo, ella no podía buscar ningún tipo de retribución significativa contra quien había dañado a su hermano. Bueno, al final ella se vengaría del gordo bastardo al que se vio obligada a llamar su marido. Cuando su hijo ascendiera al trono y el linaje de Robert muera con él, esa sería su venganza contra la humillación que había sufrido. Arryn sabía algo, dijo, volviendo la mirada hacia el septo de Baelor y el repique de las campanas. Si él realmente supiera algo, como lo dices querida hermana, entonces no estaríamos hablando en este momento ya que nuestras cabezas estarían decorando las paredes de la Fortaleza Roja y mi padre traería el poder de las tierras del oeste para saquear desembarco del rey. De nuevo. Estaba investigando las líneas y linajes de los 7 reinos, continuó Cersei como si su hermano no hubiera hablado. Amaba a su hermano, pero desafortunadamente él no tenía una verdadera cabeza para el juego. Al menos no como ella misma. Y con las miradas que había estado enviando hacia Jaffrey últimamente, al menos sospechaba algo. Al escuchar los pasos de su hermano, ella no reaccionó al sentir su mano en su hombro. Todo lo que sabía o no sabía, murió con él, dijo Jaime, no tenemos nada de qué preocuparnos, querida hermana. El tonto está muerto. Y nuestro ilustre rey aún no se ha dado cuenta.
Sin embargo, Stannis huyó de la ciudad y se llevó a todos los suyos consigo, comentó Cersei. ¿Por qué tendría que hacer eso? Algunos asuntos que necesitaban su atención sobre la hermana Dragonstone, tú lo sabes tan bien como yo. Aunque no tengo idea de qué tipo de problemas podrían surgir en ese montón de rocas que requerirían que abandonara su puesto. Pero si Stannis supiera cualquier cosa, bueno, ya sabes cómo es ese hombre severo y sus sentimientos hacia nuestra familia. Si Jon Arryn le dijera algo, Stannis estaría obligado por la ley a hablar de ello inmediatamente. Y Robert, siendo del tipo pensante, inmediatamente pide que nuestras cabezas decoren las paredes de la Fortaleza Roja. Y a cambio, nuestro padre arrasaría Poniente hasta los cimientos para vengarnos. Su gemela tenía razón, pero aún así no la tranquilizó. Baratheon, Stark, Knox, Tully, Arryn, Tyrell, Martell no eran Lannisters ni estaban bajo el estandarte de Lannister. Y por tanto, eran sus enemigos. Y sabía que ninguno de esos aduladores derramaría una sola lágrima al ver a la casa Lannister caer del lugar que les correspondía como gobernantes de Poniente. Un concepto que su hermano, e incluso su padre, parecían no poder o no querer comprender últimamente. Pero ella lo sabía. E incluso si su familia no pudiera o no quisiera hacer lo que había que hacer, ella lo haría. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de permanecer en el trono al que pertenecía. Y no le importaba qué cadáveres tenía que pasar para hacerlo. De pie sobre la pasarela cubierta que conecta la torre principal de Winterfell con los edificios adyacentes, Lord Eddard Stark observó con una leve sonrisa en su rostro cómo en el patio debajo sus hijos interactuaban entre sí y con sus invitados mientras enseñaban a los más jóvenes cómo disparar correctamente un arco. O mejor dicho, la ex salvaje y grite regañó y sermoneó a Joel Lannister, Shireen Baratheon, su propio hijo Bran y su hija Sansa sobre cómo usar el arco mientras sus hijos mayores y Arya observaban, riéndose y lanzando palabras de aliento o burlas a los demás. Mientras intentaban alcanzar el objetivo que había sido colocado al otro lado del patio de entrenamiento. Raab estaba de pie con uno de sus brazos alrededor de los hombros de su esposa Talisa. Los dos todavía actuaban como ansiosos recién casados ansiosos por su cama a pesar de que habían estado casados y acostados durante casi 2 lunas. Y, por extraño que parezca, Theon y Jon conversaban tranquilamente entre ellos, e incluso intercambiaban golpes ocasionales. O más bien, Theon estaba liderando principalmente la conversación, ya que su hijo Jon parecía tener dificultades para apartar los ojos de su amante salvaje, o al menos de su trasero. La escena era perfecta. Y eso le hizo sonreír mientras observaba a sus hijos, que ya se habían visto obligados a afrontar tantas risas y juegos como si todavía fueran solo eso. Niños. Pero justo cuando pensaba que la escena no podía ser más perfecta, su paz se vio perturbada por un fuerte estruendo proveniente del otro lado de Winterfell. Un estallido tan fuerte que podía sentir el impacto en su pecho, aunque no podía ver de dónde venía. A pesar de no verlo, todos en Winterfell conocían la fuente. Cerca de la base de la torre del hechicero, una pequeña columna de humo negro se elevaba, apenas logrando alcanzar la cima de un edificio cercano antes de que sonara un segundo estruendo atronador. Polvo negro, era como Nox había llamado a la creación. Una mezcla de diferentes sustancias, desde restos carbonizados hasta azufre y salitre. Combinados, formaron una sustancia parecida al polvo de piedra que era lo suficientemente estable como para moverse, derramarse o manipularse de cualquier forma imaginable. Pero expuso el polvo incluso a la más mínima llama. Y el polvo de piedra se convirtió en fuego de una manera que inquietantemente le recordó a un incendio forestal con lo explosivo que era. Nox había demostrado por primera vez las capacidades de estas nuevas sustancias poco después de que la familia de Talisa se marchara. Usando algunas herramientas manuales de minería, Nox hizo un agujero en una piedra del tamaño de un hombre, vertió un poco de polvo negro en dicho agujero y lo prendió fuego. La llama resultante había partido la piedra en pedazos. Y derribó a más de unas pocas personas unos pasos hacia atrás. Luego, Nox llevó su nuevo descubrimiento un paso más allá y creó 2 aspectos adicionales para ayudar en el uso de la pólvora negra. El primero fue un palo de delantero, que estaba cubierto de una combinación de azufre y varias otras cosas que Ned no podía recordar, pero eso realmente no importaba. Lo que sí importaba era que este palo delantero podía crear una pequeña llama cuando un extremo se golpeaba contra una superficie rugosa. Si Nox pudiera ampliar la creación de huelguistas, casi eliminaría la necesidad de pedernal y acero para iniciar un incendio. Lo que significaba que estos huelguistas valdrían casi más que el oro durante los años de invierno. El segundo era lo que él había llamado un fusible, aunque para Ned y muchos otros no parecía más que un cordón. Pero el cordón, cuando uno de sus extremos se encendía, no ardía simplemente. No, creó una pequeña llama que viajó rápidamente a lo largo de sí mismo.
Al principio, Ned estaba confundido sobre su propósito, pero luego Knox explicó cómo esta mecha les permitiría controlar el momento de detonar la pólvora negra. Lo que les permitiría colocar un depósito de pólvora en un lugar, encender una mecha y darles tiempo para retirarse a una distancia segura antes de que se encendiera la pólvora. Era un dispositivo simplista y genial que una vez le explicó que no podía evitar maravillarse. Y ahora su amigo y asesor más cercano estaba trabajando con sus estudiantes en Wendell College para combinar los tres en una sola cosa que se parecía mucho a una especie de palo. Y aunque Ned no podía, y no quería, negar los beneficios que estos obsequios podrían otorgarles, si deseaba que las pruebas de estos nuevos inventos no tuvieran que ser tan ruidosas o frecuentes. Al escuchar otro fuerte estallido, uno que sorprendió incluso a sus hijos que estaban abajo y envió a más de unos pocos sirvientes a esconderse detrás de lo que fuera que estuviera cerca de ellos, Ned decidió que ya era hora de que Knox llevara su pequeño experimento fuera de Winterfell. No importa cuán controlado insistiera Knox en que se estaban realizando las pruebas, Ned no podía soportar que su personal fuera interrumpido constantemente en sus tareas diarias. Pero cuando iba a salir del puente cubierto, descubrió que él no era el único ocupante. De pie en el otro extremo cerca de la gran torre del homenaje y acercándose a él estaba su azafata y esposa de su consejera, Lady Nara Knox. Estaba más que dispuesto a admitir que no estaba seguro de lo que Knox había visto en la chica cuando la tomó bajo su tutela por primera vez hace tantos años, cuando llegó por primera vez. Pero ahora se alegraba de que Knox hubiera visto algo, ya que estaba seguro de que habría estado tambaleándose en la oscuridad tratando de mantener al norte en orden y al mismo tiempo expandir su comercio e influencia a lo largo de los 7 reinos y eso sin la ayuda de un mayordomo de su calibre. Lord Stark, lo llamó Lady Knox mientras se acercaba, con un pergamino de cuervo en la mano. Un cuervo de desembarco del rey, mi señor. Ned estaba un poco confundido. Ya habían recibido un cuervo de Robert no hace mucho pidiendo a la casa Stark, y al hijo bastardo de Robert en particular, que forjaran una espada, una lanza y un escudo usando este nuevo acero del norte. Cada uno de los cuales se regalaría durante el torneo de Arenal que se celebraría próximamente. Por supuesto, serían compensados con la corona. Pero aún así, la solicitud no le dejó a Gendry mucho tiempo para hacer nada más que permanecer aislado en su forja mientras trabajaba día y noche para crear los 3 elementos que se regalarían como parte del bolso del campeón. Ned tomó el pergamino aún sellado, rompió la cera y lo despegó, reconociendo de inmediato la mano perezosa de Robert en la escritura. Pero a pesar de haber sido escrito por Robert, el cuervo no era lo que Ned pensaba. Mi señor. Lady Knox lo llamó, haciéndolo sobresaltarse y darse cuenta de que había estado mirando la página sin comprender durante algún tiempo. Está todo bien, mi señor. No, suspiró Ned, entregándole la carta a Nyra para que pudiera leerla. Jon Arryn falleció debido a una enfermedad que afectó a la Fortaleza Roja. La noticia tardó un momento en arraigar en su mente, pero una vez que lo hizo, Nyra inmediatamente leyó el mensaje varias veces. Por los dioses, usted tiene mi más sentido pésame, Lord Stark. Sé que usted y su gracia fueron criados por Lord Han durante muchos años. Sí, fuimos, algunos de los mejores años de mi vida, respondió Ned malhumorado mientras el peso de la muerte de Jon Arryn se apoderaba de él. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre que consideraba un segundo padre desapareciera de este mundo. Pero aún así, saber que algún día sucedería y que sucediera eran dos cosas muy diferentes. El rey no ha anunciado quién será la nueva mano del rey. No, Robert no lo haría, suspiró Ned. Ya tenía una buena idea de lo que se avecinaba y estaba tratando de encontrar cualquier excusa para no verse arrastrado al pozo negro que era desembarco del rey. Pero, en verdad, tenía pocas excusas a las que aferrarse en caso de que Robert lo nombrara. Ned era un hombre sin esposa, y su hijo mayor ahora estaba casado y acostado y tenía una cabeza decente sobre sus hombros para gobernar. Conociendo a su hermano en todo menos en la sangre, sabía que Robert esperaría hasta que ambos estuvieran en Arenal antes de hacer su oferta. Y una vez hecho, Ned sabía que no podría hacer nada más que aceptar. Pero todavía había tiempo, no mucho, pero algo. Es hora de darles unas últimas instrucciones a Robb y Jon, el último de los cuales había aceptado permanecer como Stark en Winterfell mientras todos los demás se dirigían al sur para el torneo en Arenal. Otra explosión sacudió a Ned, lo que le hizo maldecir en voz baja. Dígale a su marido que deseo hablar con él cuando termine de volar partes de Winterfell, le dijo Ned a su azafata con calma mientras los dos comenzaban a caminar uno al lado del otro hacia la torre principal. E informe a Jon, Robb y Talisa que deseo hablar con los tres. Si Robert se comporta como espero que lo haga, entonces creo que mi tiempo en el sur se extenderá por mucho más tiempo del que me importaría. De pie en la parte trasera de la tienda, Desiree Targaryen, legítimo rey de los 7 reinos,
Observaba con disgusto cómo su hermana estaba parada en una plataforma elevada frente a muchos salvajes que la vitoreaban mientras desgarraba un corazón de caballo de sangre con nada más que sus dientes. Como si fuera una especie de animal. El espectáculo fue repugnante. La sangre corría libremente desde la barbilla de Dani hasta su vestido y sus pechos. Aún así, se deleitó con el corazón crudo como si fuera la mejor carne, con los ojos fijos en Khal Drogo con cada bocado que tomaba. Toda la escena fue simplemente ridícula. Y demostró cuán salvajes eran realmente estas personas. Una mujer comiendo un corazón para comprobar el sexo del niño que lleva en su seno. La sola idea le hizo querer burlarse con disgusto. Pero al final supuso que eso significaba poco. Drogo logró follarle un niño a su hermana, lo que significaba que ahora no había nada que impidiera que Drogo dirigiera su horda hacia el oeste, hacia el puerto más cercano para poder reclamar lo que por derecho era suyo. Solo que Drogo no estaba haciendo eso. Incluso después de enterarse del embarazo de Dani, Khal se negó a mover su ejército, diciendo que los augurios aún no eran buenos para la guerra. Lo que sea que eso significara. Habían hecho un trato. Drogo se había casado con su hermana y había follado a un niño en su vientre. Sin embargo, todavía se sentó sobre sus malditas manos mientras el usurpador se sentaba en el trono de hierro. Un trono al que no tenía derecho ni siquiera a mirar, y mucho menos a sentarse. Al escuchar que el cántico se detenía abruptamente, Baiseis miró hacia arriba y vio a Dani arrodillada, luciendo más que un poco enferma con un pedazo del corazón todavía agarrado en su mano. Al mirarla, Baiseis no pudo evitar sonreír ante su rostro claramente enfermo. Se lo merecía la perra por golpearlo. ¿Y por qué? Solo porque expresó su frustración contra una puta sirvienta común y corriente. Pero mientras él observaba, esperando que su debilidad femenina se manifestara, todo rastro de enfermedad desapareció del rostro de Dani mientras lentamente se ponía de pie. Luego, con la deliberada lentitud de quien hace un espectáculo, se llevó el último trozo del corazón a los labios y lo tomó de un solo bocado. Todos los salvajes se alzaron en armas, gritando y cantando, pero Dani los calmó a todos con nada más que un simple levantamiento de la mano. Luego habló en la lengua dothraki, una lengua que él no había intentado aprender. ¿Y por qué lo haría? Él era un rey. En todo caso, estos salvajes deberían aprender la lengua común, y no al revés. Al final de su pequeño discurso, pronunció un solo nombre, Raego. Sin duda el nombre que pretendía darle al mocoso que crecía en su vientre. Pero entonces los dothraki comenzaron a cantar el nombre. Rodeando a Dani, cantando, alabándola. Incluso Drogo se levantó de su lugar y levantó a su hermana como si fuera poco más que una niña en sus brazos. Ellos la estaban adorando. Estos salvajes la elogiaban por simplemente hacer lo que debería hacer una mujer. Eso, no. Esto fue. Sacudiendo la cabeza, Baiseis deliberadamente le dio la espalda a la repugnante exhibición y salió de la tienda y regresó a la suya. Una vez dentro, miró alrededor del lamentable alojamiento que le habían dado. A él, un rey, se le dio una tienda que apenas pasaría por la tienda de un sirviente. Había visto la tienda de Dani, el oro, las joyas, la fina ropa de cama. No, esto simplemente estuvo mal. Ella no había hecho nada. Nada. Y le dieron todo lo que se merecía. Él fue quien negoció el trato por la mano de su hermana. Él era quien sería rey. Él era quien los llevaría a la guerra. Él era quien tenía la dinastía más grande sobre sus hombros. No ella. Y sin embargo, le dieron estas miserables habitaciones. Obligados a comer en la parte trasera de las tiendas de campaña. Obligado a sentarse y observar cómo su hermana recibía elogios y reverencias simplemente por cumplir con sus deberes femeninos. No, no más. Había terminado de esperar. Moviéndose hacia el cofre que contenía sus pertenencias, abrió la tapa y agarró bruscamente su espada y su daga, atándolas a su cintura antes de tomar una gran bolsa de cuero y salir de su tienda. Todavía podía oír a los salvajes cantando y alabando a su hermana. Y solo escucharlos fue suficiente para que su sangre hirviera aún más. Pero él se los mostraría. Si no le daban lo que le correspondía, lo aceptaría. Marchando hacia la tienda de su hermana, sin importarle si alguien lo estaba mirando o no, sus ojos inmediatamente buscaron el cofre que sabía que su hermana guardaba aquí. Un cofre que ninguno de los salvajes dothraki tocaría. Al encontrarlo rápidamente, se arrodilló ante él y abrió la tapa. El interior se rellenó parcialmente con arena de grano fino. Y encima de la arena estaban los 3 huevos de dragón que Illyrio le había dado tontamente a Dani durante su boda. ¿Dónde está el cuarto?
Mirando a su alrededor, rápidamente encontró el último huevo sobre un soporte al lado de lo que supuso que pasaba por la cama de Dani. Volviendo su atención a los 3 huevos, Baiseis pasó con cariño el dedo por el patrón de las escamas del huevo negro. Si las cosas hubieran sido diferentes, le habrían dado este huevo, estaba seguro. Quizás podría haberlo incubado y haber resucitado a los dragones. Pero, lamentablemente, estos huevos eran poco más que piedra. Pero incluso como piedras, todavía le servirían. Baiseis recogió los huevos uno a la vez y los colocó en la bolsa de cuero que había traído antes de levantarse y pasar al último huevo que estaba en el soporte al lado de la cama. Su hermana estaba obsesionada con este huevo que le había dado ese traidor del norte, Boltón, y por su vida que no podía entender por qué. No parecía diferente de los otros 3, aunque solo un poco más grande. Eso solo significa que valdrá más, pensó para sí mismo mientras extendía la mano y colocaba su mano sobre el último huevo, listo para ponerlo en la bolsa con los demás. No debería verse a usted cargando acero en Dothrak, Su Excelencia. Las leyes aquí no perdonan, ni siquiera a alguien como usted. Baiseis saltó con la mano hacia la empuñadura de su espada, se dio la vuelta y encontró a Ser Jorah Mormont parado justo en la entrada de la tienda de su hermana. No es mi ley. Yo soy el rey. Yo soy la ley. No estos salvajes, se burló, volviéndose y recogiendo el último huevo, que lo sorprendió un poco por su peso, antes de depositarlo en la bolsa con el otro. 3. No son suyos, Su Excelencia. A Baiseis no le importó mientras miraba alrededor de la tienda en busca de cualquier otra cosa de valor que pudiera usar. Todo lo que es suyo también es mío. Por lo tanto, son míos para hacer con ellos lo que quiera. Una vez, tal vez así fuese, Su Excelencia. Pero ya no es cierto. Burlándose, Baiseis se giró y miró duramente al caballero caído en desgracia. Vendo uno de estos huevos y tendré suficiente dinero para varios barcos. Con 2 huevos, puedo tener los barcos y un ejército a mi disposición. Jorah inclinó la cabeza hacia la bolsa que llevaba al hombro. Y ahora tienes los 4. Sonriendo, Baiseis avanzó hacia el caballero. Necesito un gran ejército para compensar el tiempo perdido mientras Drogo le jodía a un niño a mi hermana mientras marchaba en el camino equivocado. ¿Sabes siquiera lo que está en juego aquí? No, por supuesto que no. Tú, después de todo, solo eres un caballero caído del bárbaro norte. Baiseis se acercó y se aseguró de mirar directamente a los ojos de Jorah mientras hablaba. Soy la última esperanza de la dinastía más grande que el mundo haya visto jamás. Y he estado cargando este peso sobre mis hombros, solo, desde que tenía 5 años. Y ni una sola vez, en todo ese tiempo, alguien desde Lord hasta señora, incluso estos salvajes me dieron el más mínimo respeto como le dieron a ella por ahí. ¿Y por qué? Porque tiene un maldito hijo en su vientre. Es patético. ¿Cómo se supone que voy a gobernar sin riqueza, ni miedo, ni amar? A lo largo de su discurso, el hombre del norte siguió mirándolo fijamente, como si sus palabras no encontraran asidero en lo que pasaba por una cabeza suya. Burlándose, Baiseis dio unos pasos más hacia el hombre. ¿Te atreves a pararte aquí delante de mí, todo justo y noble después de lo que has hecho? Después de lo que haces continuamente, ¿m? Ni siquiera pienses por un momento que no he notado las miradas que le das a mi hermana. La mirada que pasa por tu cara cuando estás fuera de su tienda y la escuchas gemir como una puta mientras Drogo se la folla. ¿Quieres a mi hermana pequeña? Una chica lo suficientemente joven como para ser tu hija, ¿m? No me importa. Puedes tenerla. Por lo que a mí me importa. De todos modos, a estas alturas ella es poco más que una puta sucia, que se acuesta tan voluntariamente con estos salvajes. Pero no me quedaré aquí para observarlo por más tiempo. Dile a Drogo, ahora que tiene su hijo, que espero verlo en el puerto más cercano dentro de las próximas 2 lunas. Baiseis intentó rodear al caballero, pero encontró su camino bloqueado cuando Jorah se movió con él, impidiéndole irse. Puedes irte, dijo tranquilamente el viejo caballero del norte. Pero no puedes quedarte con los huevos. Baiseis gruñó en su garganta mientras agarraba la bolsa de huevos. Me hiciste un juramento, siseó, saliva volando de su boca y golpeando al caballero en la cara. ¿La lealtad y tu honor no significan nada para ti? Lo significa todo para mí, respondió Jorah en voz baja, sin molestarse en limpiarse la cara. Sin embargo, aquí estás, gruñó Baiseis de nuevo. En todo caso, Jorah se puso más erguida ante él. De hecho, Su Excelencia. Aquí estoy. Podría luchar contra él. El hombre estaba desarmado y estaba seguro de que podría atravesar al caballero rápidamente. Pero, ¿realmente valió la pena correr el riesgo?
Sin duda, el bastardo gritaría antes de dar su último suspiro, y entonces Baisei sería atrapado, no solo con los huevos, sino con sangre en su espada en esta miserable ciudad. Los tendré, pero aparentemente no hoy. Sacudiendo la cabeza, Baisei se quitó la bolsa que llevaba colgada del hombro y la empujó contra el pecho de Jora. Aquí, disfruta estar afuera de esta tienda y escuchar a mi hermana gemir como una puta. Pasando junto a Jora, Baisei regresó a su tienda, se desabrochó la espada y la daga y las dejó caer. Tomando una botella al azar que estaba en su tienda, sacó el corcho con los dientes y procedió a beber profundamente del vino que contenía. Él conseguiría esos óvulos. Lo juró. Y haría que todos pagaran por la falta de respeto que le habían mostrado a lo largo de los años. Caminando por los pasillos de Winterfell, Knox no pudo evitar la leve sonrisa que había sido un elemento permanente en su rostro desde hacía algunos días. Las cosas habían progresado mucho mejor de lo que hubiera esperado en su investigación y con sus acólitos y aprendices. Jon y Rab estaban progresando más rápido de lo que jamás había creído posible, y en cuanto a sus acólitos, todos estaban más que listos para participar en sus pruebas. Y en cuanto a su investigación, las cosas avanzaban mucho más rápido de lo que creía posible. Le había llevado algún tiempo encontrar la fórmula correcta para la creación de pólvora. Pero ahora que lo había descubierto, podían empezar a aprovechar su poder en diferentes formas. Las armas de fuego todavía estaban muy lejos, hasta que pudiera cultivar el proceso de fabricación necesario para crear las piezas necesarias. Pero al menos la pólvora permitiría una extracción más rápida una vez que pudieran concentrar las explosiones. Es desafortunado, pero no creo que pueda producir ni una sola arma de fuego antes de que los caminantes blancos hagan su movimiento, y mucho menos producirlas en masa. Knox pensó con amargura, ya que a pesar de sus avances todavía tenían un cronograma que se reducía rápidamente. Si bien todas las visiones que experimenté al llegar por primera vez a Winterfell eran diferentes en esencia, todas tenían un punto focal similar. La muerte de Jon Arryn. Su muerte fue la única constante que pude encontrar en las visiones. Y marcó el comienzo de los tiempos oscuros que vendrían. Una parte no tan pequeña de él, la parte que todavía era en gran medida el señor Sith oscuro cuyo mismo nombre hacía temblar a sus enemigos, se deleitaba con la idea de las guerras venideras. Quería la guerra. Quería la emoción de la lucha, el miedo, el aplastamiento de sus enemigos. Pero había otra parte de él que estaba aterrorizada por las guerras venideras. Una parte que había prosperado durante el tiempo de paz y no quería que terminara. La parte que quería quedarse con Nyra, su luz. Fue extraño. Esta guerra dentro de él era inusual e inquietante, y nueva para él. Incluso cuando estaba con Azara, no tenía esas emociones conflictivas cuando se trataba de la batalla. Y aunque estaba seguro de que no había ninguno entre los vivos que pudiera siquiera desafiarlo, estos caminantes blancos y los de su calaña habían inyectado una pizca de duda, de miedo dentro de él. Sintiendo la repentina ráfaga de aire frío, Knox salió de sus pensamientos sobre el futuro mientras sus pies continuaban moviéndose en piloto automático mientras salía de la gran fortaleza y se adentraba en el bosque de dioses. Los dos guardias en la entrada se pusieron firmes cuando él pasó junto a ellos sin siquiera un saludo, abriéndose camino hacia los espesos bosques dentro de los grandes muros de Winterfell. Después de pasar tanto tiempo en este mundo, y particularmente en el bosque de Dios, Knox estaba empezando a comprender por qué los Jedi estaban tan obsesionados con los bosques. La fuerza estaba muy viva en este lugar, y había una paz, una tranquilidad dentro del bosque que le resultaba difícil encontrar en otro lugar. Al llegar al árbol del corazón en el centro del bosque, Knox no se sorprendió al descubrir que era el último en llegar de los que habían sido convocados. Parados en un grupo cercano en la base del antiguo árbol estaban Ned, Rab, Talisa y Jon. Knox lo llamó Ned en el momento en que despejó los árboles y comenzó a caminar alrededor de la pequeña fuente termal frente al árbol del corazón. Supongo que ya saben por qué los he invitado a todos aquí. Por supuesto, asintió Knox, sentí su muerte en el momento en que sucedió. ¿Muerte?, cuestionó Rab, mirando de un lado a otro entre Knox y su padre. ¿Qué? ¿Quién murió, padre? Lord Jon Arryn falleció de una fiebre que se extendió por la Fortaleza Roja hace más de una semana, explicó Ned, provocando miradas de simpatía tanto de Rab como de Jon, ya que ambos niños sabían lo importante que era Jon Arryn para su padre. Que encuentre la paz en la fuerza y con sus dioses, dijo Jon en voz baja con respeto. ¿Estás bien, padre? Ned asintió. Lo estaré. El dolor aún está fresco, pero lo lograré. Pero su muerte no es la única razón por la que te llamé para hablar contigo. Sino más bien para hablar de la carta del rey que traía la noticia, y lo que hizo. No contiene. Es decir, el nombre de la próxima mano del rey.
La confusión se apoderó de los tres más jóvenes en el bosque. Esta mano. Él es el segundo del rey, ¿no es así? Talisa cuestionó, obteniendo un asentimiento de Ned en respuesta. ¿No debería cubrirse un puesto tan importante tan pronto como quede vacante? Normalmente, sí. Pero Robert está lejos de ser un rey común y corriente. Y si conozco a Robert tan bien como lo conozco, entonces él ya ha elegido a Han, pero lo mantiene cerca de su pecho hasta que pueda hacer una demostración de nombrarlo. Lo más probable es que sea en este próximo torneo mientras todo el reino esté presente. Rab se dio cuenta más rápido que los demás de hacia donde se dirigía su padre. ¿Crees que el rey te nombrará su mano en el torneo? Ned asintió lentamente. Sí. Conociendo a Robert como lo conozco, creo que este es el rumbo que pretende tomar. Siempre dijo que me quería a su lado mientras gobernaba. Y ahora con mis hijos mayores de edad, prometidos, casados y más. Que listo para asumir la tarea de gobernar. No tengo ninguna razón para negar su solicitud. ¿Tú? ¿No puedes rechazarlo, padre? Preguntó John. No, respondió Ned, sacudiendo la cabeza. Si el rey me pide esto, debo obedecer. Y no tengo ninguna excusa para dar que pueda retrasar mi nombramiento. Rab y Talisa, con tu ayuda John, están más que listos para comenzar a gobernar el norte en mi ausencia. Y si no, cuando Robert te nombre su mano, insistirá en que yo también ocupe este puesto como maestro de lo arcano en su pequeño consejo. Añadió Knox, frunciendo el ceño mientras comenzaba a pensar en todo lo que necesitaría llevar consigo a desembarco del rey en caso de que Robert insistiera en que asumiera su puesto. Sería una molestia. Pero, sinceramente, tal vez podría hacer más desde desembarco del rey en el corazón de los 7 reinos que aquí en el norte. Y si voy al sur, Nira viene conmigo. Sí, a ambos puntos, Knox, estuvo de acuerdo Ned. El rey no permitirá que sigas negando tu lugar en el pequeño consejo. Y no intentaría separarte de tu esposa. Conozco demasiado bien el dolor de la pérdida. ¿Quién asumirá el puesto de mayordomo entonces? John preguntó lentamente. Contigo, Lord Knox y Lady Knox, todos en desembarco del rey. Invernalia necesitará un mayordomo además de un señor y una señora. Ned mantuvo su vista enfocada en John. La mirada confundió a John por un momento, pero poco a poco el joven se dio cuenta de lo que decía su padre sin siquiera decirlo. Espérame. ¿Quién más? Ned preguntó retóricamente. Tu hermano confía en ti implícitamente y conoces el funcionamiento del norte tan bien como Rab y Talisa. Y aunque estás comprometido con la princesa Ariane y algún día residirás en Dorné, hasta ese momento no puedo pensar en nadie mejor para ayudarte. Tu hermano como mayordomo de Winterfell que tú mismo. Rab le dio una palmada en el hombro a John con el dorso de su mano. No puedo pensar en nadie más a quien quisiera que me respalde, hermano. A Theon solo le queda un año más o menos hasta que su tiempo con nosotros llegue a su fin. Talisa y yo, sin padre aquí. Necesitaremos que ambos nos ayuden. John miró pensativamente a su hermano durante un rato antes de bajar la cabeza. Sería un gran honor para mí servirle, hermano, hasta el momento en que me llamen lejos del norte. Pero hay otras cosas que debemos considerar, padre, maestro. Si ninguno de ustedes en Winterfell y el norte, ¿qué de los acólitos y del Winterfell College? Knox hizo caso omiso de su preocupación. Entre el chico Tarly y Talisa, los estudiantes estarán en buenas manos. En cuanto a los acólitos, nos mudaremos a desembarco del rey. Tú y Rab están más que listos para comenzar por su cuenta sin mi guía. Ambos aún tengo mucho que aprender, pero según mi experiencia, a menudo uno puede aprender más sin que un maestro mire por encima de su hombro y lo critique en cada momento. Y además, estoy ansioso por comenzar a supervisar la construcción de este nuevo templo que Robert me lo ha prometido. Hay ciertas peculiaridades que deben estar en su lugar para convertirlo en un verdadero templo de la fuerza. Entonces nuestro camino estará abierto ante nosotros, afirmó Ned. Siempre que Robert me nombre su mano. Lo cual es más que probable que suceda. Rab, tú y Talisa asumiréis el cargo de gobernantes del norte, no en mi nombre, sino en el tuyo, y John te ayudará en lo que pueda hasta que lo llamen al lado de su prometida en Dorné. Ned hizo una pausa, se acercó a sus hijos y les puso una mano en los hombros. Ustedes dos están listos. Pero no importa lo que les depare el futuro, recuerden que ambos son del norte, de los primeros hombres. Confíen en ustedes mismos. Confíen en los dioses y confíen en la fuerza. Sois lobos. Y cuando caen nieves y soplan vientos blancos, el lobo solitario muere. Pero la manada sobrevive. Ambos chicos terminaron al unísono con su padre. Caminando tranquilamente por los muelles oscuros de desembarco del rey,
Varys se dirigió rápida y silenciosamente hacia donde su amigo lo estaba esperando. Mientras miraba el cartel que colgaba sobre la posada, tuvo que darle crédito a su amigo. A pesar de ser bastante reconocible, su amigo hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar ser detectado, por lo general nunca permanecía en el mismo lugar 2 veces cada vez que salía de su mansión. En este caso, la posada que había elegido estaba claramente enfrente de la anterior y en una zona mucho más noble del puerto. Al entrar a la posada, se mantuvo cerca de las paredes y las sombras mientras subía las escaleras sin hacer ruido, buscando la habitación de la que su amigo le había hablado. En verdad, no fue una tarea difícil, considerando que su amigo había apostado un guardia inmaculado afuera de su puerta. El soldado inmaculado no dijo una palabra mientras se acercaba. Y antes de que pudiera pronunciar alguna palabra de saludo, el guerrero silencioso se hizo a un lado y le permitió pasar. Asintiendo al joven, que no fue correspondido, Varys echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que no hubiera miradas no deseadas antes de entrar a la habitación. Irónicamente, su amigo estaba justo dentro de la habitación, sentado frente a una fuente de queso y vino de todas las cosas. Creo que sería una mala práctica que uno participara de sus propios productos. Varys saludó a su viejo amigo mientras la puerta se cerraba silenciosamente detrás de él. Muéstrame al dueño de un burdel que no se ha follado a todas sus putas, y te mostraré a un verdadero mentiroso, amigo mío, respondió Illyrio mientras cortaba una rodaja de queso y la sostenía para inspeccionarla antes, dando un mordisco. Además, es un buen negocio conocer tus productos por dentro y por fuera. ¿Cómo puedo vender algo de lo que no sé nada? Admitiendo el punto, Varys tomó su lugar frente a su amigo, esperando pacientemente mientras Illyrio probaba algunos quesos diferentes, algunos de los cuales claramente le gustaban y otros no. Necesitamos alejar a Daenerys de Khal Drogo, comentó Illyrio distraídamente mientras le servía a Varys una copa de vino de su botella. Sé que el plan era que ella y Valyce actuaran como distracciones, pero se ha vuelto demasiado valiosa para dejarla desperdiciar entre los salvajes Dothraki. Su magia, y su dominio de ella, ya es increíble. En unos años, ella o convertirse en una amenaza para nosotros o nuestro mayor activo. Varys se reclinó y estudió atentamente a su amigo. ¿Qué te hace decir eso? Los informes de Jorah han señalado que ella se ha destacado entre los Dothraki y que su poder es realmente un espectáculo digno de contemplar. Pero ha habido poca mención de que se haya convertido en una gran amenaza para nosotros. Solo porque te niegas a escuchar los consejos de aquellos versados en lo arcano, mi viejo amigo, respondió Illyrio con una mirada dura y un movimiento de cabeza. Tengo varios contactos entre los practicantes de magia del mundo. Casi todos los cuales dan todo por la oportunidad de obtener el poder que ejerce el hechicero del norte. Recientemente, todos ellos han llamado su atención sobre la joven Daenerys y sus recientes acciones. Y los tiene bastante preocupados y emocionados. ¿Por qué? Preguntó Varys. Porque la chica no está entrenada. Aunque varios de mis contactos juran por su magia que debe haber recibido algún tipo de instrucción para llegar a donde está. Respondió Illyrio, terminando lo último de su queso y recogiendo su vino. Sin embargo, a pesar de esto, y a pesar de su tiempo entre los Dothraki que están increíblemente cansados de todos los magos, ella ha florecido. Su poder, su control. No es el de un novato sino el de un practicante experimentado del arte. Si ella recibe incluso la más mínima instrucción, aquellos bajo mi empleo creen que fácilmente podría igualar a cualquiera de los llamados aprendices del hechicero del norte. Si le damos el entrenamiento adecuado y algunos años para aprender, incluso podría ser capaz de rivalizar con el hombre. Él mismo. A Varys le gustó y no le gustó cómo sonaba esa perspectiva. Por un lado, les convendría contrarrestar al hechicero, ya que nadie había sido capaz todavía de determinar las metas y aspiraciones a largo plazo del hombre. Por otro lado, no se sentía cómodo con la idea de que alguien con magia asumiera un papel tan importante. Todavía pensaba que la magia no tenía lugar en el mundo. Era antinatural. Peligroso. Una espada sin empuñadura. Sin embargo, el hecho innegable seguía siendo que la magia no había desaparecido. Y necesitaba hacer las paces con ese conocimiento. No es una tarea fácil dado su pasado. ¿Y cómo separaremos a Daenerys de Drogo? Por las canciones que han cantado mis pajaritos, aparentemente los dos han desarrollado un gran apego el uno al otro. La forma en que terminan casi todos los matrimonios Dothraki, respondió Illyrio encogiéndose de hombros con desdén. Muerte. La muerte de Khal Drogo. Una vez que sea eliminado, necesitaremos que nuestros agentes se lleven a Daenerys antes de que se vea obligada a convertirse en Doscaleen. Y una vez que esté a salvo lejos de ellos, la reuniremos con nuestro candidato. Para avanzar nuestro plan. Asintiendo,
Varys reflexionó sobre la idea en su cabeza. ¿Y qué hay de Vaíseis? Illyrio se burló. El rey mendigo no tiene ningún valor para nosotros. Afortunadamente, no tendremos que lidiar con él nosotros mismos. Según lo que me han dicho nuestros agentes, Vaíseis está en su último aliento entre los Dothraki. Un paso más fuera de lugar, y él morirá. Es posible que a Varys todavía le parezca desagradable la idea de matar casualmente, pero la muerte de Vaíseis no fue más que una nota a pie de página en los hechos que había supervisado durante su mandato como maestro de los susurros. Y al final, la muerte del rey mendigo era necesaria para sus objetivos a largo plazo. ¿Y cómo eliminaremos al Khal? Atacar a un Khal dentro de Dist Dothrak no es tarea fácil. Illyrio asintió. De hecho, tenemos que obligarlo a salir de la ciudad y salir a la intemperie. Idealmente, de tal manera que se lleve a Daenerys con él para que sea más fácil alejarla cuando él caiga y su calazar se rompa. A Varys se le ocurrieron algunas formas de lograrlo, pero todas eran peligrosas y potencialmente costosas si no se hacían correctamente. Tendremos que empujar al Khal hacia el camino de la guerra. Esa es la única manera en que dejaría a Dist Dothrak con Daenerys. Una vez que su calazar esté bien lejos de Vaes Dothrak, será más fácil pasarle algo al Khal. Lo que pienso exactamente, viejo amigo, asintió Illyrio con una sonrisa. Y tengo lo justo para empujar al hombre a hacer exactamente lo que queremos. Varys arqueó una ceja hacia su amigo. ¿Y cuál es tu plan? Sonriendo, Illyrio se sirvió otra copa de vino. Aparentemente, Khal ha llegado a amar a su Khaleesi, o al menos lo que los Dothraki perciben como amor. Entonces, usamos eso para lograr que haga lo que queremos. Una simple amenaza contra su esposa, una amenaza que se remonta al trono de hierro, y la sed de sangre de Khal Drogo hará el resto por nosotros. Recostándose, Varys lo pensó. Cuéntame tu plan, viejo amigo. El sonido de su pluma rascando el papel recién prensado, un producto de las tierras del oeste en el que Tywin había invertido una gran cantidad de monedas para que se hiciera realidad, era el único sonido dentro del solar del guardián del oeste y señor de las tierras del oeste. Sentado detrás de su escritorio con una lámpara de aceite a baja temperatura para iluminarse, Tywin Lannister trabajó hasta altas horas de la noche, completando distraídamente una misiva tras otra, dando órdenes y órdenes a sus abanderados sobre los acontecimientos recientes. La muerte de Jon Arryn había sido una sorpresa en todo el país. Aunque en retrospectiva, no debería haber sido así. Arryn había subido a su asiento mientras Tywin todavía estaba en pañales. Aunque a pesar de su edad, Tywin todavía desconfiaba del hombre ya que lo consideraba uno de los 5 grandes jugadores del juego. Los otros 4 son el mismo, Doran Martell, Olenna Tyrell y Ollon Knox. Si bien nunca pudo probarlo realmente, Tywin estaba convencido de que fue Jon Arryn quien había incitado a los hijos del hierro a probar suerte hace años cuando declararon su independencia del trono de hierro y saquearon Lannisport. Después de todo, fueron Robert y el trono de hierro los que realmente prosperaron después de la derrota de los hijos del hierro. Tywin se había visto obligado a apartar la vista del trono de hierro y de lo que sucedía en Desembarco del Rey durante algún tiempo para reafirmar su posición en Occidente, y en ese tiempo el reinado de Robert y la colocación de Jon Arryn como mano del rey y líder de Poniente había sido afirmado. Si bien Tywin realmente había despreciado al hombre y había estado planeando su eliminación durante años, admitiría que había sido una jugada magistral por parte de Arryn. Pero ahora, el tiempo le había arrebatado la venganza a Tywin, y con la muerte de Arryn se había creado un vacío que los jugadores menores de Westeros ahora estaban tratando desesperadamente de llenar. Obviamente, sería necesario nombrar una nueva mano del rey. Lo que Tywin estaba dispuesto a apostar se haría en el torneo recientemente anunciado en Arenal para celebrar los 300 años de un Poniente unido bajo el gobierno del Trono de Hierro. Aún más obvio para Tywin era el hecho de que él, y solo él, era el único verdaderamente calificado en los 7 reinos para ocupar el puesto vacante como mano del rey. Después de todo, había servido como mano durante 20 de los años más prósperos que jamás hubieran visto los 7 reinos. Pero no era tonto y conocía a Robert lo suficiente como para saber que el hombre lo era. A pesar de ser la única opción verdadera para mano del rey, sabía que Robert preferiría hacer voto de celibato en lugar de nombrarlo mano del rey. No, lo más probable es que el rey designe a alguien cercano a él como mano. Y no había nadie más cercano al rey que Lord Eddard Stark de Winterfell. Supuso que había opciones mucho peores. Lord Stark era uno de los pocos en la tierra que se sabía que podía decirle no al rey. Algo que nadie en el actual pequeño consejo era capaz de hacer considerando la considerable deuda que la corona había acumulado solo con la casa Lannister. Si alguien realmente podía controlar los hábitos de gasto del rey, y peores hábitos, ese era Lord Stark. Y el hombre no tenía cabeza para el juego.
Lo que haría que a Tywin le resultara bastante fácil predecir sus movimientos e incluso guiarlo en ciertas direcciones que beneficiarían a la casa Lannister. Pero hubo un problema con el nombramiento de Stark como mano del rey. Y ese problema era el simple hecho de que Stark no se dirigiría solo a Desembarco del Rey. No, con Jon Arryn ahora muerto, no había nadie en Desembarco del Rey que fuera capaz de impedir que Robert finalizara su nombramiento de Lord Knox para el puesto de espera en el pequeño consejo como Maestro de lo Arcano. Una posición que Tywin sabía que se mantenía abierta específicamente para Lord Knox. Y Knox no era un hombre que Tywin, o cualquier otra persona, pudiera manipular fácilmente. Y protegería a Stark, como lo había estado haciendo durante años a medida que crecía la influencia del norte. Terminando la misiva, Tywin colocó su pluma en su tintero y dejó la carta abierta en su escritorio para darle a la tinta la oportunidad de secarse. Pero mientras las aguas de Desembarco del Rey se volverían mucho más difíciles de navegar, las aguas del norte se volverían mucho más abiertas para él. Lord Stark aceptaría el puesto de mano, como estaba obligado a hacerlo por honor. Knox finalmente asumiría su puesto como maestro de lo arcano, lo que luego también traería a su esposa, Lady Knox, fuera del norte. Con los tres abandonando el norte, eso dejaría al hijo de Stark, Robb Stark, un novato no probado en términos del juego, como señor de Invernalia y guardián del norte. Desafortunadamente, el niño se casó recientemente con la hija de una de las triarcas de Volantis de todas las mujeres. Lo que significaba que no podría utilizar a una mujer para influir en el chico. Y cualquier movimiento abierto por su parte sin duda sería notado y contrarrestado por su padre y Knox. Pero con los principales actores fuera del norte, podría hacer algunos movimientos sutiles con la ayuda de los espías que Tyrion había logrado introducir en el norte. Quizás una de las pocas cosas útiles que la criatura había logrado hacer. Y hablando de sus espías. Tomando un pequeño martillo de madera sobre su escritorio, lo golpeó contra un bloque de madera en su escritorio, una señal para los guardias estacionados afuera de su habitación. Envíen a Clegane, ordenó a los guardias al otro lado de su puerta mientras dejaba el martillo y comenzaba a calentar una barra de cera para sellar la carta en la que había estado trabajando. La puerta se abrió casi de inmediato cuando la corpulenta forma de su banderizo más cruel entró. La montaña que cabalga se elevaba sobre Tywin, especialmente porque él todavía estaba sentado y Clegane estaba de pie. Pero incluso a pesar de la diferencia en su tamaño, Tywin no estaba ni en lo más mínimo nervioso. A diferencia de otros, sabía cómo manejar a gente como Clegane. Tywin tomó la cera caliente y dejó que se formara un pequeño charco de cera en los bordes de la carta antes de presionar su sello contra la cera y dejarlo a un lado para que se endureciera. Luego cogió otro trozo de papel y empezó a escribir, mientras Clegane permanecía en silencio ante él. ¿Sabes por qué te he llamado antes que a mí? Un gruñido bajo retumbó desde el pecho del gigante, pero Tywin no le agradeció mirándolo a los ojos. ¿Por la chica perra? Asintiendo, Tywin pensó que escribir en la carta antes de tomar su pluma y comenzar su trabajo. Sí. Te doy mucho, Clegane. A cambio, has sido mi abanderado más fiel y útil. Sin embargo, te he dejado claro que hay varios que quedarían fuera de tu alcance. Esa chica, ella fue de utilidad para mí. Viva. Pero te enamoraste de ella, perdiste el control de tus impulsos y luego la violaste con sangre antes de aplastarle la cabeza. Ella cumplió un propósito mientras estaba viva. Y su muerte podría resultar bastante problemática si se volviera más conocido de lo que ya es. Prácticamente podía sentir la confusión proveniente de Clegane. Si bien muchos consideraban a la montaña simplemente un asesino sin sentido, el hombre sí poseía una gran habilidad para la táctica y la estrategia, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Pero cuando su sed de sangre y su lujuria se apoderaron de él, perdió la cabeza. Como ocurrió durante el saqueo de Desembarco del Rey. Ella era solo una perra sirvienta. ¿Qué utilidad podría haberle tenido, mi señor? Tywin dejó de escribir y miró a Clegane. Eso no es de tu incumbencia. Ni debería serlo nunca. Cuando digo que alguien es útil para mí, no lo cuestionas y respetas mis palabras. Clegane no respondió cuando Tywin volvió su mirada a lo que estaba trabajando. ¿Entonces una prueba de combate, mi señor? No, respondió Tywin. Si bien la muerte de esa niña es desafortunada, el problema que presenta no está más allá de la salvación. Pero solo si el conocimiento de su muerte está contenido para los pocos que lo saben en este momento. Como tal. Se detuvo mientras se llevaba la mano a la cintura y tiraba. Sacó una pequeña daga de su cinturón y la colocó sobre el escritorio frente a él. Clegane no necesitaba que le dijeran lo que se esperaba de él. Sin decir palabra, la montaña se subió la manga de su brazo izquierdo exponiendo su carne desnuda antes de tomar la daga que Tywin le había ofrecido.
Sin dudarlo ni un momento, Clegane hundió la punta de la daga casi a un dedo de profundidad en su carne antes de arrastrarla a lo largo de su brazo. La única señal de dolor era el ligero temblor en su enorme brazo y su respiración acelerada. Había varias otras marcas similares a lo largo del brazo del hombre que fueron curadas, cicatrices para recordarle a Clegane quién estaba al mando. Después de abrir su brazo desde la muñeca hasta el codo, Clegane sacó la daga de su carne y la volvió a colocar encima del escritorio de Tywin, con la punta roja con la sangre del hombre. «Hay prisioneros para que sangres», comentó Tywin distraídamente, sin importarle siquiera que Clegane estuviera sangrando en el suelo. «Haría que una chica viniera a limpiarlo más tarde. Mañana tengo una tarea para ti y lo mejor que puedas». Clegane inmediatamente se enderezó, al hombre ni siquiera le importaba la sangre que fluía libremente por su brazo. «¿OMS?» Tywin desempolvó la última misiva, la dejó a un lado y tomó una hoja de papel en blanco. Los señores del risco se han vuelto negligentes a la hora de enviar lo que les corresponde cuando se les exige. Hay una pequeña aldea justo dentro de sus fronteras, cerca de Asemark. Harás de ellos un ejemplo. Y no dejarás ojos que puedan decir que fuiste tú. Clegane sonrió ante la perspectiva de derramar sangre y sembrar el caos. Así será, mi señor. Bien. Vete. Ordenó Tywin, una orden que Clegane siguió sin dudarlo mientras salía furioso de la habitación antes de girarse y dirigirse por el pasillo, sin duda hacia donde Tywin había preparado algunos prisioneros para que él pudiera expresarse. Tywin dejó la pluma a un lado y juntó las manos debajo de la nariz. Clegane, aunque útil, empezaba a resultar problemático. En verdad, debería haberlo destituido tras su error garrafal con Alia Martell. Pero era raro encontrar un arma como Clegane y no estaba dispuesto a descartarlo a menos que no tuviera otra opción. Al menos ese fue su pensamiento justo después del final de la dinastía Targaryen. Pero ahora las cosas habían cambiado. Y Clegane estaba empezando a convertirse más en un pasivo que en un activo. Sin embargo, todavía podría haber algunas maneras en que el hombre resulte útil para la causa de la casa Lannister. Tywin simplemente tendría que verlos cuidadosamente. Y luego, una vez que Clegane hubiera agotado su utilidad, sería destituido. Con esos problemas bajo control, Tywin se volvió a centrar en otro tema que había salido a la luz. Y se trataba de la recreación de Valyrian Steel, que ahora se anuncia como Northern Steel. Ahora entendía por qué Nox estaba tan dispuesto a revelar los secretos que le habían valido al norte tanta moneda e influencia tanto en Poniente como en Essos. Pero aún más inquietante que el hecho de que el norte, y solo el norte controlaba ahora el mercado del nuevo Northern Steel, era a quien se le atribuía su descubrimiento. Nox tenía la mayor parte del crédito, por supuesto, pero el herrero que había sostenido el martillo había sido un niño bastardo. Uno de los bastardos de Robert Baratheon, nada menos. Si es legitimado, lo cual era casi de esperarse dada la participación del bastardo en el descubrimiento, podría potencialmente estar en la fila para el trono. No delante de los propios nietos de Tywin, por supuesto, pero aún así se añadiría a la línea de sucesión. Cosa que a Tywin no le gustaba que sucediera. La danza de los dragones todavía era muy conocida en la mente de muchos. E incluso si el bastardo no tuviera intención de sentarse jamás en el trono de hierro, Tywin no toleraría ni siquiera a un rival desconocido para su legado. Un legado que había dedicado toda su vida a cultivar cuidadosamente. Quizás algo se pueda salvar después de todo. Pensó Tywin mientras cruzaba las manos ante su rostro. Los chicos Stark están casados y prometidos, pero el bastardo no y todavía no ha sido colocado en una línea de sucesión. No heredará nada, y pocos lores saben siquiera de su existencia, por lo que aún no han comenzado a enviarle ofertas de sus hijas. Quizás en lugar de hacer que atrape a un lobo, Joy necesita atrapar a un ciervo. Sí. Eso sería ideal. El chico tenía este poder de la fuerza, tal vez no en la medida en que lo tenían los chicos Stark, pero aún estaba ahí. Y tenía el secreto de Valyrian, o más bien Northern Steel. Sí, cambiaría la oferta que había estado preparado para ofrecerle al bastardo de Stark y se la ofrecería al bastardo de Baratheon. La mano de la alegría. Oro. Señorío. Y su elección entre Castamere o Tarback Hall. Cualquiera de los dos serviría bien para un herrero. Sí. Enviaré una misiva a Joy inmediatamente y le diré que desvíe su afecto de los Stark hacia el chico bastardo. Incluso llegando a darle al muchacho también su virginidad. Lo que funcionaría aún más a favor de la casa Lannister una vez que el rey inevitablemente lo legitime, ya que puede usar su mancha de Joy para forzar el compromiso. Sí, puede que no atrape un lobo como espero. Pero un ciervo herrero servirá como premio de consolación.
Si alguien le hubiera preguntado a Dani incluso hace un año si disfrutaría de una vida en la que hubiera estado casada con un Dothraki Khal, se habría burlado y habría negado la idea misma. Pero ella habría estado equivocada, muy equivocada. Claro, los Dothraki eran un pueblo brutal que también atacaba cuando lo necesitaban o querían. Pero en ellos había algo más que saquear y matar. Los Dothraki, su pueblo, tenían una cultura brutal pero hermosa al mismo tiempo. Respetaban la fuerza por encima de todo. Pero no solo fuerza física pura, sino también fuerza mental y astucia. Y aunque todavía había quienes eran cautelosos con ella debido a su miedo a la magia, se guardaban esas opiniones para sí mismos. Aunque no sabía si su silencio se debía al miedo a represalias por parte de su marido o de ella misma. Pero más que nada, los Dothraki la respetaban. Ella fue puesta en primer lugar. La admiraban, la escuchaban y la obedecían. Riendo al escuchar el final de una historia humorística contada por uno de los jinetes de sangre de su marido, Dani se reclinó hacia atrás y se apoyó en el musculoso hombro de Drogo mientras observaba la juerga que se desarrollaba en la cabaña a su alrededor. Su mano deslizándose hasta su estómago y acariciando el creciente niño dentro de su vientre. Su útero había comenzado a hincharse rápidamente y ahora había llegado al punto en que había tenido que deshacerse de la mayor parte de su ropa vieja en favor de vestidos muy holgados o ropa que dejaba su estómago, completamente expuesto al aire. Serás fuerte, mi Raego, pensó, sonriendo mientras seguía pasando su mano por el niño que llevaba dentro. La fuerza de tu padre. El poder de la fuerza. Y el linaje de los dragones. Tú serás quien verdaderamente devuelva la gloria de Valiria a esos. Que mi hermano o el usurpador peleen por el trono de hierro. Ya no me importa Poniente. Quiero crear un nuevo hogar, comenzando en Baez Dothraki y algún día extendiéndose a Braavos y hasta Volantis. Quiero unir las ciudades libres una vez más y convertirlas en el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Y mi marido, mi sol y mis estrellas, coincide con mi visión. Juntos haremos lo que no se ha hecho desde la caída del imperio valirio hace más de 4 siglos. Pero justo cuando Dani estaba a punto de levantarse para buscar más comida, escuchó una conmoción en la entrada de la cabaña. Quítame las manos de encima. Exijo que me dejen entrar. Sé que ella está allí. Y exijo que me dejen entrar también. Dani dejó escapar un suspiro exasperado cuando sintió que su esposo se ponía rígido a su lado en respuesta al escuchar a su hermano llamarla. Déjalo venir, dijo en Dothraki, incitando a quien quiera que estuviera impidiendo que su hermano entrara a hacerse a un lado y dejarlo pasar. En el momento en que su hermano puso un pie en la cabaña, Dani inmediatamente se arrepintió de haberlo dejado entrar. Podía decir con solo verlo que ya estaba 2 botellas más borracho en ese momento. Y peor aún, llevaba su espada en la cadera. En Baez Dothrak. Usar ropa robada era ilegal. Soportarlo sería la muerte. Algo que ni siquiera ella podría evitar. Y aunque su amor por su hermano se debía simplemente al hecho de que él era su hermano, todavía no deseaba verlo morir. Baíseis, dijo, levantándose lentamente mientras el peso del embarazo había comenzado a obstaculizar sus movimientos. Su hermano se tambaleó mientras giraba de un lado a otro, tratando de ver dónde estaba a pesar de que era la única que estaba de pie en la cabaña. Ah. Ahí está, la propia reina puta, sonrió Baíseis, luego eructó, cuando sus ojos finalmente se posaron en ella. Gran Khal, dijo, haciendo una reverencia de borracho, he venido para unirme a la celebración de que mi puta hermana finalmente te haya producido un aire heredero. Su marido no pareció muy divertido con la exhibición, algo que Dani compartió con él. Puedes sentarte en la parte trasera de la tienda, allí. Dijo su marido en Dothraki, señalando hacia el otro lado de la cabaña, lejos de ellos dos. ¿Qué dijo él? Preguntó Baíseis, dando medio paso de borracho hacia ella. Toma asiento, Baíseis, le dijo Dani a su hermano de manera uniforme, levantando la mano y señalando hacia el otro lado de la cabaña. Allí, en la parte de atrás. Si deseas quedarte, toma asiento, come y hazlo en silencio. Si sientes que no puedes, entonces vete. Y por amor a los dragones, quítate tu espada ensangrentada, idiota. Es contra la ley en Dothrak llevar acero. Ya deberías saber esto, hermano. Su hermano se giró y miró hacia la parte trasera de la cabaña con una mueca de desprecio. ¿Allá atrás? ¿Con las putas y los sirvientes? Va, ese no es lugar para un rey. Me sentaré aquí mismo. Dile a este cabrón que se mueva para que yo pueda sentarme. Tú. No eres rey. Incluso Dani se sorprendió al escuchar a su esposo decir las palabras en la lengua común en lugar de en Dothraki. Todos los ojos, incluso los de sus hermanos, estaban puestos en su marido mientras éste miraba con odio a Baíseis.
Por favor, hermano, le suplicó en silencio. Por favor, vete, puede que tengamos nuestras diferencias. Pero aún así me dolería si hicieras algo irredimible, algo que parece que estás cerca de hacer. Así que por favor, simplemente vete. Yo soy un rey. Baíseis rugió y luego, para sorpresa de todos, desenvainó su espada, dejando al descubierto el acero vivo en Dist Dothrak. Soy el rey de los 7 reinos. El rey legítimo. E hicimos un acuerdo entre nosotros dos, Khal Drogo, y un acuerdo que tú no has cumplido. Hermano, Baíseis. Tirando de la fuerza, levantó la mano preparándose para persuadir a su hermano de que se fuera sin importar lo que fuera necesario. Por favor, tome asiento y... Sus palabras, y cualquier pensamiento que tuviera, murieron cuando la punta de la espada de su hermano flotó en el aire hacia ella, deteniéndose justo encima de su vientre hinchado y del niño que llevaba dentro de ella. Su mano se detuvo y la fuerza le falló cuando cualquier calma que tenía dentro de ella fue reemplazada por miedo. Un miedo no por ella misma, sino por el niño que llevaba dentro de ella. En el otro extremo de la espada, su hermano le estaba sonriendo, ya sea sin darse cuenta o sin importarle cuán silenciosa se había vuelto la cabaña en el momento en que hizo su movimiento. Quiero lo que me prometieron, querida hermana, dijo Baíseis, su voz goteaba veneno cuando la fría punta de acero de su espada tocó su vientre. Drogo te compró, te usó, pero nunca pagó por ti. Quiero lo que me prometieron, hermana. Quiero mi corona. De lo contrario, te llevaré de regreso y te encontraré un nuevo comprador, uno que no lo hará. Ten en cuenta el hecho de que has sido utilizada como una puta por un Dothraki Khal. Y alguien que pagará por lo que compre. Haciendo todo lo que pudo por quedarse quieta y controlar su respiración, Dany enfrentó a su hermano. ¿Y mi hijo? ¿Tu sobrino? ¿Mi sobrino? Baíseis se burló, la punta de su espada ahora presionando contra su carne apenas lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Esa criatura que llevas dentro de ti no tiene relación conmigo. Y en cuanto a lo que haré con ella. Si Drogo si quieres tanto a su engendro, entonces te lo arrancaré aquí y ahora y se lo dejaré a él. Quiero mi corona, Dany, y la conseguiré. No importa lo que tenga que hacer. Y con eso, cualquier sentimiento restante que tuviera por su hermano desapareció. Aunque se preguntó brevemente si amaba a su hermano más allá del hecho de que él era su hermano. Ciertamente nunca había hecho nada para demostrar que la amaba más allá de mantenerla alimentada cuando eran niños. Pero ahora se dio cuenta de que la única razón por la que él hizo eso fue porque necesitaba que ella cambiara por un ejército para recuperar su trono. Lo único que realmente le importó o amó. Y ahora, ni siquiera el hecho de que fuera su hermano podía salvarlo. No solo había desenvainado su espada en Baez Dothrak, sino que también había amenazado tanto a Dany, una Khaleesi, como a la calaca que llevaba dentro de ella. Al girarse, vio a su marido mirándola fijamente con Irri a su lado, sin duda traduciendo todo lo que ella y su hermano decían. Podía sentir la ira, no, la furia que emanaba de su marido como si fuera un infierno que incendiara una ciudad entera. Sin embargo, a pesar de su furia, él la estaba mirando, esperándola. Al mirar a su hermano y la espada que sostenía contra su hijo por nacer, Dany sintió, nada. Volviendo a mirar a su marido, asintió bruscamente. Y fue con ese gesto que supo que no había vuelta atrás. Su futuro en Westeros había desaparecido. La aprobación y la admiración, sobre todo, fluyeron de su marido mientras miraba hacia Baíseis antes de hablar, dejando a Irri traduciendo rápidamente para su hermano, que aún no había aprendido ni siquiera los conceptos básicos del idioma Dothraki. Te daré tu corona, hermano de mi Khaleesi. Te daré una corona que los hombres contemplarán y temblarán de miedo durante 100 años. Te daré una corona que usarás por la eternidad hasta que tus huesos convertido en polvo. Te daré la corona de oro que tanto anhelas. Y lo haré ahora. Baíseis sonrió ampliamente, su espada abandonó su vientre hinchado y volvió a su funda. Eso es todo lo que siempre quise. Dany se puso de pie y observó impasible cómo su marido se acercaba a ella. Al mirarlo a los ojos, Dany sintió la fuerte mano de su marido acariciar su vientre y a su hijo dentro, sus dedos se detuvieron donde la espada de Baíseis había estado presionando contra su carne. Sujétalo. Vacía la olla. Dany dio un paso atrás y observó cómo su esposo se alejaba de ella hacia el fuego de la cocina y la olla que Irri acababa de volcar. Mientras lo hacía, 2 de los jinetes de sangre de su marido aparecieron detrás de Baíseis. Sin decir una palabra, los 2 jinetes de sangre maltrataron a su hermano, rompiéndole el brazo y haciéndolo gritar de agonía mientras lo obligaban a arrodillarse. ¿Qué no puedes hacer? Soy el dragón. Dany. Dany, diles que me liberen ahora. Diles que me dejen ir. Pero Dany no dijo una palabra. No cuando su hermano fue obligado a arrodillarse ante ella,
ni cuando su marido se quitó su pesado cinturón bañado en oro para poder dejarlo caer en la olla ahora vacía que estaba sobre el fuego. Sintiendo que alguien se acercaba a ella, Dani miró rápidamente de reojo y encontró a Serjora de pie a su lado. El hombre se adelantó ligeramente frente a ella y le dio la espalda a su hermano como si estuviera tratando de bloquear sus ojos de lo que estaba a punto de suceder. No deberías ver esto, Khaleesi. Dani apartó los ojos de su hermano arrodillado y miró fijamente a Jorah. Quien pronuncie la sentencia debe empuñar la espada, Serjora. Tú más que nadie deberías apreciarlo. No apartaré la mirada. No de esto. Jorah parpadeó, claramente no esperaba que ella le dijera tal cosa. Usando el dorso de su mano, empujó suavemente el brazo de Jorah, instando al hombre a apartarse de su camino justo cuando Drogo levantó la olla del fuego por los asadores que la sostenían y caminó lentamente hacia su hermano arrodillado. La comprensión surgió a través de la bruma de borracho de Baiseis cuando comenzó a golpearse salvajemente contra las fuertes manos que lo sostenían en su lugar. Dani. Dani, por favor. Por favor, no. No. No lo dejes. Por favor. Pero Dani no dijo una palabra cuando Drogo se paró frente a su hermano y levantó la olla hacia él. Una corona para un rey. Dani tuvo que tragar la bilis que subía rápidamente a su garganta mientras observaba, en silencio, cómo Drogo giraba la olla, derramando el oro derretido sobre la esperada cabeza de su hermano. Su hermano gritó, un grito espantoso de pura agonía cuando el oro derretido tocó su cabeza y comenzó a correr por su rostro, derritiendo su piel y quemando su cráneo antes de enfriarse lo suficiente como para endurecerse. A pesar de todo, Dani se obligó a permanecer quieta y presenciar la muerte de su hermano. Incluso después de que Drogo vació toda la olla y se agachó frente a Baiseis para poder ver cómo la vida abandonaba los ojos de su hermano, Dani siguió observando. Incluso después de que los jinetes de sangre soltaron sus brazos, dejando que su cadáver cayera de cara al suelo con un fuerte golpe, Dani mantuvo sus ojos fijos en su hermano. Y a pesar de todo, ella no sintió nada. Khaleesi, comenzó Serjora, solo para detenerse cuando ella levantó una mano para silenciarlo. Él no era un dragón, dijo en voz baja, mirando sin emoción al cadáver que solía ser su hermano. El fuego no puede matar a un dragón. Jadeando y casi saltando de su cama, Jon Snow parpadeó rápidamente, tratando de encontrar su vista en la oscura cámara del señor dentro de Invernalia que su padre le había concedido mientras él y los demás estaban en el sur para el torneo de Arenal. Jon miró alrededor de la habitación y trató de encontrar qué era lo que lo había despertado tan repentinamente, pero no había nada en la habitación que lo explicara. Tampoco lo llamó el guardia que había sido apostado afuera de las puertas de la cámara. Apenas logró evitar saltar cuando sintió una mano cálida subir lentamente por su espalda desnuda. ¿Qué pasa, Jon? Jon volvió a controlar su corazón y desvió la vista de la habitación a oscuras hacia la belleza que yacía a su lado, desnuda como el día en que nació, con solo una fina piel sobre su carne para abrigarse. A pesar de no pronunciar sus votos ante el árbol del corazón, Ygritte era tan su esposa como pronto lo sería Arianne. Y todos en el norte lo sabían, razón por la cual nadie dijo nada cuando ella se mudó a la cámara del señor con él después de que su padre y sus hermanos abandonaron Invernalia hace más de una luna. No es nada, dijo, aunque no estaba seguro de si estaba tratando de convencerla a ella o a sí mismo. Inclinándose, le dio un ligero beso en la frente. Vuelve a dormir. Ygritte simplemente gimió, sus ojos ni siquiera se abrieron mientras se daba la vuelta, quitándose algunas de las pieles y dejando sus pechos expuestos al aire de la noche. Jon, que envidiaba su capacidad para aparentemente ignorar el frío, admitió que no volvería a dormir pronto. Jon se quitó sus propias pieles y pasó las piernas por el costado de la cama, haciendo una leve mueca cuando sus pies tocaron las frías piedras debajo de ellas. Jon encontró sus calzas y su ropa interior, se vistió rápidamente y dejó atrás la cama y a su amante en favor del hogar. Jon tomó otro tronco y colocó la madera sobre las brasas aún encendidas, observando cómo las llamas volvían a la vida y comenzaban a devorar la nueva pieza. Jon se hundió ante el fuego, cruzó las piernas y cerró los ojos, dejando que su mente flotara en la fuerza mientras intentaba encontrar qué lo había despertado. No le llevó mucho tiempo. Casi tan pronto como aclaró su mente, sintió el tormento del dolor, la pena y la tristeza filtrándose a través del vínculo de la fuerza que compartía con Dani. Siguiendo el torrente de emociones a través de la fuerza, Jon de repente se encontró ante Dani. Incluso estando de espaldas a él e incapaz de ver su rostro, podía sentir cuán desequilibrada estaba. Dani. La llamó, sin saber siquiera por dónde empezar. Cuando ella se volvió hacia él casi quiso dar un paso atrás. Su rostro estaba en blanco. Sin emoción. Nada.
Ella simplemente lo miraba fijamente como si no tuviera un solo pensamiento en mente. John, respondió ella simplemente. Reuniéndose, se arrodilló frente a ella para que los dos estuvieran a la altura de los ojos. ¿Qué pasó, Danny? Algo tuvo que haber pasado. El Danny que conocía era casi mucho más sereno que esto. Parpadeando lentamente, Danny lo miró, aunque se dio cuenta de que no estaba concentrada en él en absoluto. Mi hermano, Baiseis. La ira creció dentro de él ante la mención de su hermano. Por lo que ella le había dicho, el hombre era una versión más joven del rey loco, y no alguien que John quisiera ni cerca de Danny. ¿Qué hizo? ¿Te lastimó? ¿Está bien tu bebé? No, sí. Danny le respondió, sacudiendo la cabeza y sorprendiéndolo cuando ligeras lágrimas comenzaron a acumularse en las esquinas de sus ojos. Mi hijo, mi Raego, todavía se hincha dentro de mí. Y Baiseis no volverá a lastimar a nadie, nunca más. Él está muerto. Y yo no hice más que mirar. Pero más que eso, yo quería que él lo hiciera. Morir. No, no solo morir. Quería que sufriera, y lo hizo. Dioses, John, sufrió por orden mía. Conmocionado por lo que ella acababa de decirle, John extendió la mano y colocó sus manos encima de las de ella. Si bien no podían tocarse físicamente de esta manera, habían aprendido que podían enviarse la sensación del tacto a través de la fuerza. Cuéntamelo todo, Danny. Y ella lo hizo. Ella le contó cómo estaba festejando con su gente cuando su hermano llegó borracho y exigió que Khal Drogo marchara con sus ejércitos. Para enfatizar su punto, desenvainó su espada y amenazó con cortar al hijo de Danny y dejarle el niño a Drogo mientras se llevaba a Danny para venderla a otra persona que marcharía por él. Lo que el hombre había hecho era tan exasperante que Jon no podía culpar a Danny cuando ella había dado su consentimiento para la ejecución de su hermano a manos de su marido. Verter oro fundido sobre la cabeza del hombre para matarlo lo desanimó más que ligeramente, pero Jon sería un mentiroso si dijera que Baiseis no se había ganado su muerte. ¡Ay! No había nada que pudieras haber hecho, Danny. Tu hermano, él. Violó tantas leyes de dioses y hombres que se ganó la muerte. Tal vez, respondió Danny, todavía sin mirarlo a los ojos. Pero él era mi hermano. Y simplemente me quedé atrás y lo vi morir en eso, lo vi morir así. Y yo, no sentí nada. Incluso mientras él me llamaba y rogaba ayuda, o mientras gritaba de agonía mientras mi esposo le vertía oro fundido sobre la cabeza. Me quedé allí, mirando. Y sin sentir nada. Yo, soy un monstruo, Jon. No, tú no eres. Jon dijo inmediatamente, agregando más sensación a su toque y finalmente atrayendo sus ojos hacia él. Un monstruo no habría sentido nada. Un monstruo habría estado alegre al ver tal exhibición. Y un monstruo seguro que no se sentiría arrepentido como tú ahora. No, Danny. Aunque puede que no esté completamente de acuerdo con la forma de su muerte, era inevitable. Y tú no eres más monstruo que yo. Te conté lo que pasó con los maestres, ¿verdad? Como mi padre ordenó que los clavaran a todos por los tobillos y los colgaran boca abajo y los dejaran morir. Matamos a docenas, infiernos, tal vez 100 o más ese día de esa manera. Tanto mayores como más jóvenes que yo. Y a diferencia de ti, no sentí nada. Sentí satisfacción al ver a aquellos que me habían hecho daño a mí y a mí mi familia muere de esa manera. Sabiendo eso, ¿crees que soy un monstruo, Danny? Parpadeando entre lágrimas no derramadas, Danny sacudió la cabeza. No. Entonces tú tampoco, Danny. Insistió Jon, intentando darle una sonrisa tranquilizadora. No eres un monstruo, Danny. De hecho, eres una de las mujeres más fuertes y cariñosas que he conocido. Asintiendo, Danny bajó los ojos. Pero eso no es todo, Jon. Mi hermano y yo fuimos los últimos Targaryen, los últimos señores dragón de antaño. Y ahora solo soy yo, y estoy solo. Sintiendo que se le contraía el estómago, Jon bajó los ojos. No, Danny. No estás solo. Ahí, conozco a otros dos que llevan la sangre Targaryen, la sangre de los señores dragón. Y ambos todavía están vivos y bien. Todo el ser de Danny cambió en un instante. Atrás quedaron su pena y angustia, reemplazadas por una esperanza con los ojos muy abiertos mientras agarraba sus manos, enviando una poderosa ola de presión a través de la fuerza tal que casi hizo una mueca ante la sensación. ¿Dónde están?, preguntó, no, suplicó, con los ojos muy abiertos. ¿Están a salvo? ¿El usurpador sabe de ellos? ¿Cómo han logrado vivir tanto tiempo?
Con el corazón acelerado, Jon tragó y trató de prepararse mentalmente. La primera es, bueno, creo que sería tu tío abuelo, o tal vez más. Es el maestre de la guardia de la noche, el maestre Aemon. Es, probablemente uno de los hombres más sabios que he conocido, sin duda el mayor. Y él te preguntó. Se sintió alentado al saber que algunos miembros de su familia sobrevivieron. Y logró sobrevivir porque honestamente creo que casi todos se han olvidado de él. Dany sonrió al enterarse de que el miembro más viejo de su familia todavía estaba vivo y bien imponiente. ¿Y quién es el otro? Jon podía sentirse temblando en ese momento. Sabía que esto era peligroso y estúpido. Pero él no podía simplemente dejar que Dany siguiera creyendo una mentira. Ya no. No cuando se sentía tan sola. El otro. Logró sobrevivir a la guerra porque la familia de su madre le dijo una mentira al resto del reino. Una mentira que todos creyeron. Y le ha permitido vivir bajo un velo de anonimato porque nadie sabe siquiera que existe. Solo unos pocos, fuera de él mismo, lo saben. ¿Quién es él? ¿Dónde está? Presionó Dany, casi desesperada por saber. Dioses. ¿Esto es más difícil que cuando les dije la verdad a Arianne e Ygritte, tal vez porque ella es familia? ¿Me odiará por la verdad? Ha tenido que vivir toda su vida huyendo con su hermano. ¿Cuándo he podido vivir una vida relativamente cómoda? Él. Su nombre es Jaehaerys. Hijo. Hijo de Lyanna Stark a través de Rhaegar Targaryen. Tomado de la Torre de la Alegría y criado por su tío, Lord Eddard Stark, como el propio hijo bastardo del hombre para protegerlo de cualquiera que quisiera buscan hacerle daño o utilizarlo para sus propios beneficios. Le tomó un momento, pero poco a poco el reconocimiento apareció en el rostro de Dany. Y tal como él temía, ella rompió su contacto físico y se alejó de él. Tú eres el hijo de mi hermano, ¿mi sobrino? El corazón de Jon dio un vuelco cuando Dany se alejó de él. Sí. Mi padre, Eddard Stark, me sacó del lugar donde mi madre me dio a luz y me reclamó como su hijo bastardo, engendrado durante la guerra. Nadie lo cuestionó y hasta hace poco solo 2 personas que sabían la verdad seguían entre nosotros. Los vivos. Sintiendo que Dany se acercaba a él una vez más, Jon levantó la vista mientras Dany retomaba su lugar frente a él. Esperaba plenamente el dolor y la traición que vio en su rostro y sintió dentro de ella. Pero lo que no esperaba era la alegría y esperanza que sentía mezcladas también con sus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo. Honestamente, no lo sé, le respondió Jon con sinceridad. Solo otras 5 personas saben la verdad sobre mi nacimiento. Mi padre y mi hermano. El maestre Aemon. Y Arianne e Ygritte. Dany lo miraba con una mirada contemplativa. ¿Recuperarás el trono? Jon parpadeó y sacudió la cabeza. Dioses, no. Al menos no lo quiero. Cuando te dije que no puedes avanzar mientras miras constantemente hacia atrás, lo dije en serio. No quiero el trono simplemente porque podría tener derecho a reclamarlo. Él y la familia de mi padre lo mantuvieron durante cientos de años. Yo. Quiero forjar mi propio camino. No uno que se me imponga. Justo como tú. ¿Tú, padre? No te refieres a tu padre y su linaje familiar, repitió Dany, recordando la forma en que se había dirigido a Rhaegar. Yo. A decir verdad, no quería tener nada que ver con la línea Targaryen, Dany, le dijo Jon, decidiendo dejar de ocultar la verdad. Mi padre. Rhaegar. Él no era el gran príncipe y el valiente caballero que todos decían que era. Estaba loco, no como el rey loco sino a su manera. Mi madre y la guardia real que había dejado atrás para mantenerla prisionera dejó mensajes confirmando esto. Estaba obsesionado con la profecía del príncipe prometido. Y usó eso como su justificación para hacer algunas cosas horribles. Luego estaban las acciones del rey loco. Y supongo que puedes entender por qué no quería reconocer la sangre de mi dragón. Pero algo cambió, presionó Dany, inclinándose ligeramente hacia él. Sí. Te conocí. Y al maestre Aemon. 2 miembros de la familia Targaryen que no estaban ni locos ni obsesionados. No creo que alguna vez pueda referirme a Rhaegar como algo más que el único. ¿Quién me engendró? Pero tampoco quiero rechazar la sangre de dragón que corre por mis venas. Es parte de mí, tanto como la sangre fría de los lobos. Dany bajó la cabeza y parecía casi insegura. ¿Qué pasa ahora? Ahora avanzamos, Dany, dijo, extendiendo la mano y poniendo sus manos sobre las de ella, enviándole la sensación de contacto una vez más.
Y aprendemos de nuestros ancestros compartidos. Después de la caída de Valiria, nuestros ancestros no dejaron que la desesperación por lo que perdieron nos venciera. En cambio, Aegon, Rhaenys y Visenya forjaron un nuevo camino hacia adelante y unieron los 7 reinos. Y eso es lo que tenemos que hacer, Dany. Debemos recordar nuestro pasado y aprender de él, pero no debemos dejar que lo que perdimos nos consuma. Necesitamos seguir adelante y forjar nuevas vidas. Para nosotros y nuestras familias. Al mirar las enormes paredes de piedra negra, Melisandre no pudo evitar sentir un ligero asombro ante la vista que tenía ante ella. El gran castillo de Dragonstone era impresionante. Construida por los señores dragón de antaño, podía sentir las artes arcanas que emanaban de cada piedra que constituía la enorme fortaleza. Se sabe que se decía que los señores dragón de antaño y los Targaryen se burlaban de la idea de Yor, pero ¿cómo podrían negar su grandeza cuando fue sin duda por su mano que se construyó esta fortaleza? Reflexionó mientras desaceleraba detrás de los guardias que la escoltaban para tomarse un momento para examinar las paredes de piedra negra. Levantando la mano, presionó la palma abierta contra la piedra negra, sonriendo cuando sintió el ligero calor que emanaba de su interior. Una calidez que solo la bendición de Yor podría aportar. Estos bárbaros no conocen al verdadero dios Yor, y debido a que adoran a los árboles y a los falsos 7 que son uno, su poder en esta tierra se debilita. Pero aún así, sus bendiciones permanecen en este lugar. De hecho, el alcance de Yor es lejano y poderoso. Un castillo construido sobre fuego y humo en medio de aguas saladas. Nacido entre sal y fuego, con la bendición de Yor por todas partes. Quizás aquí es realmente donde Azor Ahai renacerá. Sacerdotisa, no se demore. Lord Stannis tiene poca paciencia con aquellos que le hacen perder el tiempo. Por supuesto, respondió, dejando caer la mano mientras se daba la vuelta y dejaba que quienes la escoltaban la condujeran a las profundidades del gran castillo. Le había tomado casi 15 días desde su llegada a esta isla, pero finalmente le habían concedido una audiencia con el señor de Rocadragón, Lord Stannis, hermano del rey Robert Baratheon. Aunque por lo que vio en las llamas, había mucho más en el hombre que simplemente ser el hermano del rey. En una de las visiones que le concedió Yor, vio a un hombre imponente que llevaba una corona dorada con el estandarte de un ciervo y un corazón ardiente detrás de él. Y aunque nunca lo había visto, sabía que el hombre que vio era Stannis Baratheon. Algún día sería un campeón de Yor, pero ¿era Azor Ahai? Eso ella no lo sabía. Quizás la profecía de que él renacería no significaba el renacimiento real del gran campeón en este mundo de su madre. Pero tal vez significó su renacimiento en la verdadera fe de Yor. Las profecías, como le recordaban constantemente sus compañeras hermanas, eran cosas volubles. Su escolta disminuyó la velocidad cuando llegaron a un conjunto de puertas dobles con 2 guardias afuera. Haciéndose a un lado, su escolta le indicó que continuara. Lord Stannis te está esperando adentro, sacerdotisa. Melisandre se enderezó la túnica y mantuvo la cabeza en alto mientras pasaba junto a los guardias y entraba en la habitación de más allá. Lo que la esperaba era una habitación que se había vuelto legendaria, incluso en Essos y hasta Sai. La cámara de la mesa pintada, llamada así por el enorme mapa de madera de poniente que dominaba la cámara y dio origen a su nombre. Fue en esta misma sala donde los Targaryen planearon su conquista de Poniente. Y fue dentro de esta misma habitación donde conoció al señor de Dragonstone, Stannis Baratheon, hermano del rey y descendiente de los señores dragón de Valyria, incluso si no llevaba su nombre. Tan pronto como vio al señor, tuvo que contenerse para no mirarlo. Como había pensado, era Lord Stannis el hombre en su visión, el hombre con una corona que llevaba el sello de un ciervo rodeado por un corazón ardiente. También lo sabía, por las palabras de aquellos con quienes hablaría y por su propia primera impresión, pero este no era un hombre que se dejaría llevar por palabras melosas o promesas vacías. Dudaba que incluso ofrecerle su propio cuerpo fuera suficiente. No. Este era un hombre de acción y de hechos. Tendría que demostrarle su valía. Y a través de sus acciones él llegaría a ver la gloria de Yor. Por eso había pasado todo su tiempo desde su llegada realizando simples milagros de su Dios a la gente común para ayudarlos a mejorar sus vidas. Curar un resfriado. Devolver la fertilidad de una mujer. Cosas así eran fáciles para su Dios, pero ayudarían mucho a demostrarle su valía a este hombre. Lord Stannis Baratheon saludó al hombre, haciéndole una reverencia en señal de respeto. Soy Melisandre de Asai, sacerdotisa del verdadero Dios Yor y su humilde sirvienta. Vengo a ofrecerte mis servicios a ti y a los de Poniente. Y una advertencia de la oscuridad que se acerca. Una oscuridad que amenaza con consumirlo todo. Lord Stannis no dijo nada mientras ella sentía sus ojos examinando cada parte de su cuerpo. Sé quién eres, dijo, su voz tan dura como su rostro.
Te conozco desde que llegaste a mis tierras. Si bien no necesito a aquellos que predican promesas vacías, he decidido saciar mi curiosidad después de enterarme de tus actos de magia que realizaste para aquellos bajo mi mando. Ocultando la sonrisa que amenazaba con mostrarse al darse cuenta de que había tomado el enfoque correcto, Melisandre se enderezó y encontró los ojos fríos de Stannis con sus ojos ardientes. Tales hazañas no fueron necesariamente mías, mi señor. Fue a través de mi dios Erreyor que pude brindar tal ayuda a aquellos que usted ordena. Una ayuda que fue bastante simple en verdad. Y es una ayuda que deseo. Para ofrecerte a ti también. El señor de Rocadragón tamborileó distraídamente con los dedos sobre la mesa pintada mientras la contemplaba. He visto milagros similares antes, hazañas de magia y similares. Realizados por el hechicero Nox, tanto en el campo de batalla como en tiempos de paz. Magia que mi propia hija posee, lo que me llevó a enviarla al hechicero para que así fuera. Para que pudiera perfeccionar su don. Sin embargo, no le he oído decir que tales hazañas solo fueran posibles gracias a un Dios. Sino más bien a través de la fuerza que él moldea y moldea para satisfacer su propósito. Esta no fue una noticia agradable para Melisandre. Ella no confiaba en este hechicero del norte. Si él no era el gran otro, entonces era al menos un agente de la bestia. Y lo que le preocupaba era el respeto en la voz de Stannis mientras hablaba de este hechicero. Lo suficiente como para enviar incluso a su propia hija a aprender a los pies del hombre. No es que Melisandre culpara completamente a Stannis. Estas personas eran ignorantes por su falta de comprensión de Erreyor y su voluntad. Para ellos, el hechicero debe parecer realmente cercano a la divinidad. Pero aún así, tendría que trabajar lenta y cuidadosamente para alejar a Stannis de la vista del hechicero y llevarlo al camino que Erreyor le había mostrado. Los poderes que el hechicero controla son conocidos, incluso en esos y en mi propia tierra de Asai. Sin embargo, incluso su poder palidece en comparación con el poder que Erreyor otorga a aquellos que le son devotos. Poder que necesitarás, mi señor, para enfrentarte a la oscuridad que se avecina. La oscuridad que se avecina, repitió Stannis, mirándola con atención. ¿Entonces hablas de los otros de más allá del muro y su ejército de muertos? Melisandre se sorprendió momentáneamente. Había creído que la gente de esta tierra desconocía al gran otro o lo descartaba como una mera leyenda. Pero conocer la amenaza que enfrentaban era muy diferente a comprenderla. Porque solo a través de Erreyor esta tierra tenía esperanzas de triunfar sobre las sombras que se estaban acumulando. Conoces al gran otro y su regreso, dijo con calma. Entonces comprendes la necesidad de ayuda de Erreyor. Porque solo con el campeón de Erreyor, el príncipe que fue prometido, Azor Ahai renacido, se podrá vencer al gran otro. Stannis no respondió a sus palabras, lo que le hizo pensar que tal vez estaba superando al hombre. Tu Dios es desconocido en estas tierras. Y a los dioses de esta tierra, tanto los dioses nuevos como los antiguos, parece importarles poco el reino de los hombres. Y como tal, no estoy dispuesto a confiar en la ayuda de los dioses para contrarrestar estos monstruos. Sin embargo, tus acciones han demostrado tu valía, aunque no necesariamente tus palabras. Te ofreceré una habitación en el castillo para que la uses como mejor te parezca. Puedes predicar y continuar ayudando a aquellos bajo mi vigilancia. Sin embargo, no hagas nada que pueda enemistarse con aquellos que se aferran a los dioses nuevos o antiguos. Continúa demostrando que eres útil y te permitiré quedarte. Demuestra que eres un obstáculo y haré que te saquen de mis tierras y te envíen de regreso a Essos el primer barco que puedo encontrar. Melisandre quiso rechinar los dientes ante la ignorancia del hombre, pero se contuvo. Estos dioses falsos, viejos y nuevos, no podían cuidar de estas personas porque eran dioses falsos. Erreyor era el único dios verdadero. Pero en lugar de decirlo, necesitaba tragarse su orgullo. Un día, esta gente llegaría a comprender la gloria del Erreyor y la necesidad de que se le ofrecieran ofrendas. Y dejarían de lado a sus dioses falsos y seguirían el camino que Erreyor les había marcado. Pero hasta que estuvieran dispuestos a aceptar a Erreyor y todo lo que él podía ofrecerle, tendría que esperar el momento oportuno. Entiendo, Lord Stannis, entonó ella, inclinando la cabeza en voz baja. Haré lo que pueda para ganarme tu confianza. Y rezo para que algún día pueda mostrarte la verdad sobre la fuerza de Erreyor y los dones que otorga a quienes creen en él. La respuesta del Señor no fue más que un breve asentimiento y un llamado a sus guardias para que la escoltaran a las habitaciones que aparentemente ya habían sido preparadas para ella, que incluían sus pocas pertenencias personales que debieron haber sido traídas aquí mientras ella estaba hablando con el Señor. Stannis. La habitación no era necesariamente nada especial, apenas un paso por encima de las habitaciones de un sirviente y ciertamente no era el tipo de habitación que una suma sacerdotisa de Erreyor esperaría que le ofrecieran. Pero ella aguantaría.
Esto no fue más que otra prueba que Errejor le impuso para poner a prueba su fe, su convicción de ver que se hiciera su voluntad. Y ella no le fallaría a su señor. Ni ahora ni nunca. Al acercarse al hogar, pudo sentir los más débiles toques de calor que emanaban de las brasas del interior. No era mucho, pero sería suficiente. Recogiendo algunos trozos de madera que estaban cerca del hogar, Melisandre los colocó con cuidado encima de las brasas antes de pasar a sus pertenencias que habían sido colocadas en su cama y sacó la pequeña daga que tenía. Volviendo al fuego, deslizó el borde de la daga a lo largo de su palma izquierda, creando un pequeño corte. Sacando la sangre de la hoja hacia la madera, cerró los ojos y comenzó un canto en voz baja. Casi de inmediato, el fuego cobró vida dentro del hogar, devorando con entusiasmo la madera y la sangre que yacía dentro. Te lo suplico, Errejor, el único Dios verdadero. Muéstrame el camino a seguir. Muéstrame el camino para convencer a estos incrédulos de tu verdadero poder para que puedan enfrentarse al gran otro que amenaza a todos. Las llamas parpadearon y se movieron mientras esperaba que su señor respondiera a su súplica. Las llamas cambiaron y desde lo más profundo de sus rincones vio un rostro. El rostro de una mujer. Una mujer que estaba parada junto a Lord Stannis. ¿Una esposa? ¿Una amante? De cualquier manera, sabía que esta mujer era la clave para llevar a Lord Stannis a la fe de Errejor. El camino a Arenal había sido largo y aburrido. Después de abandonar Invernalia, Ned había dirigido a su ya numerosa columna a seguir el camino del rey hacia el sur, un camino que los llevaría casi directamente a la enorme torre del homenaje en el borde del Ojo de Dios. Rápidamente se les unieron las diversas casas del norte, Manderly, Flint, Karstark, Mormont, Glover, Umber, Forrester y quizás lo más sorprendente de todo un contingente de la recién formada casa Norfolk liderada por la recién nombrada Lady Dal Norfolk. Cuando Ned expresó su sorpresa por su acompañamiento, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que sería bueno para ella y su gente aprender más sobre estos sureños que creen que los gobiernan. Su respuesta no necesariamente lo tranquilizó. Especialmente no después de que le llegara la noticia de un mensajero bastante directo y grosero que había llegado de Riverlands con una oferta de matrimonio entre Lady Dal y algún segundo o tercer hijo de un lord menor, jurado a los Frey. Al parecer, el mensajero no se había tomado bien su rotunda negativa. Y cuando él insistió, ella lo envió de regreso con su señor, con su mensaje firme y literalmente metido en su propio trasero. Ned solo esperaba que no hubiera más casos similares mientras estuvieran en el sur, ya que tales acciones no se toleraban tan bien como en el norte. Ned miró por encima del hombro y observó la enorme columna detrás de él. Señores, damas, guardias, familias, gente común y cualquiera que buscaba fortuna y podía permitirse el viaje. Todos estaban detrás de él en un número que podría rivalizar con un pequeño ejército. Solo hubo otros 2 casos en los que tantos norteños hicieron el viaje hacia el sur. El primero fue para el torneo de Arenal, hace casi 2 décadas. Y el segundo fue destronar al rey loco después de las consecuencias de las acciones de Raegar con respecto a la propia hermana de Ned. Oremos para que esta vez el norte no regrese al sur tan rápidamente después del torneo de Arenal. Ned pensó, o más bien oró mientras miraba los múltiples vagones cerca de él. Carruajes que llevaban a sus hijas, a su hijo menor y ahora a su buena hija. Viejos dioses del norte. Les ruego que no permitan que mis hijos sufran el dolor y la angustia de la guerra, como me vi obligado a hacerlo. Que conozcan la paz. Ned se dio la vuelta y entrecerró los ojos a lo lejos al ver a los escoltas que había enviado regresando hacia ellos. A la cabeza estaba nada menos que su propio hijo, con Theon Greyjoy cabalgando a su derecha. Justo cuando se acercaron a él, se dio cuenta de que Knox, Greyjoy y Maege venían detrás de él. Padre, lo llamó Rab, reduciendo la velocidad de su caballo y haciéndolo girar para que pudieran continuar cabalgando juntos. Estandartes en el horizonte. Negro y dorado y con el sello del ciervo coronado. Ned reconoció inmediatamente el diseño que había descrito su hijo. Girándose en su silla, le indicó a un mensajero que se acercara. Viajen por la columna, informen a todos que el rey o un representante del rey se acerca. Quiero que todos los señores y señoras y sus familias estén al frente de la columna para saludarlos. ¿De verdad crees que el propio rey ha venido a recibirnos, padre? Preguntó Rab mientras el corredor no perdía el tiempo y galopaba a lo largo de la columna, gritando las órdenes de Ned para que todos las escucharan. Conociendo a Robert como lo conozco, sí, respondió Ned. Que el rey saliera a propósito y saludara a un señor visitante fue, por decirlo menos, poco ortodoxo. Pero, para empezar, Robert nunca había sido un rey ortodoxo.
Sus pensamientos resultaron ser ciertos, ya que no mucho después de que su familia y los señores y damas del norte se acercaran a su lado, los jinetes que portaban el estandarte del ciervo coronado coronaron el horizonte y aparecieron a la vista. Y a la cabeza de los jinetes estaba nada menos que el amigo de Ned, Robert Baratheon, lo que provocó no pequeños murmullos de sorpresa en el séquito del norte mientras todos desmontaron de sus caballos y formaron fila esperando al rey. Cuando el rey y sus hombres se acercaron, Ned se dio cuenta de que había un niño cabalgando delante del rey, pero Ned realmente no le prestó mucha atención mientras enfocaba sus ojos en su amigo. Ned. Robert gritó alegremente cuando los dos grupos estuvieron al alcance del oído el uno del otro. Por los 7 infiernos. Pensé que nunca llegarían aquí. Y todos ustedes permanezcan de pie, ninguno de esos arrodillados aquí afuera. Ned, que había estado a punto de arrodillarse, se enderezó mientras permitía que una pequeña sonrisa cruzara su rostro mientras Robert desaceleraba su caballo. Su excelencia, saludó Ned a su viejo amigo y a King cuando, sorprendentemente, Robert logró bajarse de la silla por su cuenta antes de ayudar a bajar al joven que estaba sentado frente a él. Disculpas si somos los últimos en llegar. El norte está a una distancia considerable, incluso hasta Renal. Va, no eres el último en llegar. Esas serpientes de Dorne todavía no han enviado a nadie. No es que espere que lo hagan. Robert comentó a la ligera antes de dar un paso hacia Ned. Cuando estuvieron a un brazo de distancia el uno del otro, Robert lo miró de arriba a abajo. Diablos, Ned, ¿te ves bien? No tan bien como yo, por supuesto, pero claro, no has perdido casi la mitad de tu peso desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Robert no estaba mintiendo, por lo que parecía, el rey había perdido una buena parte de su circunferencia. Y aunque todavía no estaba ni cerca del físico durante la rebelión, ahora estaba mucho más cerca de él que la última vez que Ned lo había visto. Me temo que gobernar el norte ha dejado poco tiempo para descansar, excelencia. Robert se rió. ¿Alguien te ha dicho que trabajas demasiado, Ned? Pero estás aquí ahora y eso es todo lo que importa, especialmente ahora. Pero podemos hablar más después. Tommen, ven aquí, muchacho. El joven que había estado montado en la parte delantera de la silla de Robert caminó lentamente hacia adelante, mirando a Robert para asegurarse mientras Robert colocaba sus manos mucho más grandes sobre los hombros del niño y lo movía hacia adelante. Este es mi hijo menor, Tommen. Tommen, este es el hombre más honorable que jamás hayas conocido. El guardián del norte, Lord Eddard Stark. Sonriendo, Ned se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del chico. Bien conocido, mi príncipe. Es un honor conocerlo finalmente. Pido disculpas por no haber podido hacerlo la última vez que estuve en Desembarco del Rey. Culpe a la madre del niño por ese Ned, no a usted mismo. Ella persigue a los niños peor que una mamá gallina. Robert se rió de su propia broma antes de darle un codazo a Tommen para que hablara. Es un honor conocerte, Lord Stark. Dándole al niño una leve sonrisa, Ned les indicó a Rab y Talisa que dieran un paso adelante. Su excelencia, recuerda a mi hijo mayor y heredero Rab. Y esta es su esposa, Lady Talisa Stark de Volantis. Sí, recuerdo a tu muchacho, Ned. Aunque la última vez que lo vi, aún no era un hombre, dijo Robert, volviéndose hacia Rab y Talisa, tomándose un momento para mirar a Talisa de arriba a abajo. Ahora eres un verdadero hombre, y has elegido bien muchacho, muy bien. Ojalá hubiera podido estar allí para verlos a los dos casados y acostados. Pero incluso salir de la fortaleza roja es difícil en estos días. Ned no pudo evitar notar que Rab sonrió con orgullo y Talisa sutilmente puso los ojos en blanco con exasperación. Claramente no apreciaba que el rey hablara de ella como si fuera una buena yegua. Gracias, excelencia. Pero sus pensamientos y buenos deseos son más que suficientes. Rab respondió mientras Robert pasaba de Rab a Theon. El muchacho Greyjoy, ¿eh? Dijo Robert, mirando a Theon de arriba a abajo. Ned ha hecho un gran trabajo criándote para que seas un verdadero hombre. Robert no esperó la respuesta de Theon mientras caminaba por la fila, saludando a cada uno de los hijos de Ned por turno. Felicitó a Sansa por su compromiso con Well Starrell, antes de pasar a Arya y apenas hacerle un comentario antes de pedirle a Bran que le mostrara sus músculos y comentar que Bran de hecho sería un caballero algún día. Aunque sea un caballero con los poderes de un hechicero a su entera disposición. Al darse cuenta de que faltaba uno, Robert se volvió hacia Ned. ¿Dónde está tu bastardo, Ned? Ned tragó incómodo. La idea de Jon y Robert en la misma habitación todavía le causaba más que un ligero malestar, incluso después de todos estos años. Siempre debe haber un Stark en Winterfell, su excelencia. Jon se ofreció como voluntario para defender el norte hasta que regresemos para que el resto de nosotros podamos asistir al torneo.
Robert asintió en señal de aceptación y Ned dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo mientras Robert se acercaba a Knox y Nyra. Robert saludó a Knox como si el hombre fuera un viejo amigo, pero cuando dirigió su atención a Nyra, el rostro de Robert se puso pálido como si se hubiera encontrado cara a cara con un fantasma. Y Ned no pudo evitar notar que la mano de Robert picaba hacia la daga en su cintura, ni el hecho de que los ojos de Robert se endurecieron con una intensidad que Ned no había visto desde la rebelión. Esta es mi esposa, Lady Nyra de la casa Knox, dijo Knox, presentando a su esposa y a la azafata de Ned al rey mientras Robert continuaba mirando a la mujer con una expresión boquiabierta. Lo que sea que se había apoderado de Robert pareció pasar rápidamente cuando el rey sacudió la cabeza y saludó a la esposa del hechicero antes de alejarse rápidamente de ella como si estuviera hecha de fuego. Ned no estaba realmente seguro de qué hacer con el intercambio y, a juzgar por la expresión del rostro de Knox y la expresión de preocupación de Nyra, ellos tampoco. Tampoco parecieron apreciar las acciones del rey. Pero para alivio de Ned, Knox no insistió en el tema del desaire de Robert mientras el rey avanzaba entre la fila de personas, presentándose y saludando a los distintos señores y damas que habían acompañado a Ned hacia el sur. Aunque su inacción se debió más que probablemente al agarre mortal que Nyra tenía en su brazo en lugar de la moderación de Knox ante el aparente desaire. Enviando una mirada agradecida hacia Nyra, Ned se apresuró a alcanzar a su rey justo cuando Robert alcanzaba a la dama del norte con la que Ned estaba realmente nervioso de que él interactuara solo. A diferencia de las otras damas, con la excepción de Lady Midge y su cerveza, Dawn Norfolk no estaba vestida con vestidos, sino más bien vestida de cuero con trozos de acero y cota de malla que cubrían partes vitales de su cuerpo. Sobre su pecho, grabado en la pieza de cuero que llevaba, había un arciano, el sello que los Norfolk habían tomado como propio. Afortunadamente, había dejado su lanza, arco y aljaba con su gente. No quería pensar en lo que sucedería si Robert, o peor aún, uno de sus guardias, le ordenara desarmarse. Robert se detuvo frente a ella y la miró de arriba abajo con aprecio. Y tú debes ser la salvaje Lady Ned lo suficientemente domesticada como para convertirte en una dama del reino, Lady Dawn Norfolk. Los ojos de Val brillaron ante el comentario domesticado, y nuevamente Ned agradeció que ella hubiera dejado sus armas atrás. Con rey o no, sabía que Val no era alguien que se tomara ese comentario a la ligera. El señor Lobo no me ha domesticado, rey del sur. Ningún hombre que lo haya intentado ha logrado sobrevivir al intento. Sigo al señor Lobo por el bien de mi pueblo y porque lo respeto. Nada más. Te dirigirás al rey como Rey Robert o Su Excelencia. O te quedarás sin cabeza, pagano, gritó uno de los miembros de la Guardia Real que había acompañado al rey, uno que Ned no reconoció, mientras colocaba su mano en la empuñadura de su espada mientras daba un paso amenazador hacia adelante. Val simplemente le dio a la Guardia Real una mirada desdeñosa. Mejor de lo que lo has intentado. Tu postura es una mierda. Tu agarre es demasiado fuerte. Y dudo que puedas ver algo a través de ese elegante cubo que llevas en la cabeza. Te tendría en el suelo y lo atravesaría con tu propia espada. Antes de que pudiera siquiera parpadear si intentas tomar mi cabeza. Su amenaza no fue vana. Durante el tiempo que estuvo con él aprendiendo a gobernar como dama, Ned se había enfrentado a ella en el patio en más de una ocasión. Y aunque él la había superado la mayoría de las veces, ella lo había superado varias veces. Si lo presionaran, diría que solo había 4, tal vez 5 en todo el reino que podrían superarla. Y este guardia real, quienquiera que fuera, ciertamente no estaba entre ese número. Blount, cierra la boca antes de que deje que esta mujer lo haga permanentemente, gruñó Robert, mirando a su guardia real, quien inmediatamente quitó la mano de su espada y dio un paso atrás. Volviéndose hacia Val, Robert le sonrió con aprobación. Han circulado varias historias en la corte sobre usted, Lady Dawn. ¿Es cierto que le metió un pergamino en el trasero a un mensajero antes de enviarlo de regreso con su señor? Val simplemente se encogió de hombros. El hombre era una molestia y parecía pensar que solo porque una vez fui un jefe del pueblo libre, él y su maestro eran de alguna manera mis mejores. Robert sonrió ampliamente y asintió con aprobación. Creo que me vas a tomar cariño. Solo Dios sabe cuántas veces he querido hacer exactamente lo que tú hiciste con pequeños idiotas molestos que no aceptan un no por respuesta. Val parecía estar librando una batalla perdida contra mantener la cara seria. No es que Ned necesariamente la culpara. Robert siempre había tenido el don de poder convertir a sus enemigos en amigos con apenas unas pocas palabras pronunciadas. Y creo, Rey del Sur, que podría tolerarte también. Siempre y cuando no dejes que la victoria te derrote otra vez y te vuelvas tan suave y redondo como escuché que alguna vez fuiste. El rostro de Robert cambió ligeramente, pero en un abrir y cerrar de ojos estaba sonriendo alegremente a Val una vez más.
No hay necesidad de preocuparse por eso, Lady Dao. No permitiré que vuelva a ser así mientras mi corazón siga latiendo. Dándole un último asentimiento de aprobación, Robert se dirigió hacia los últimos que estaban en la fila para hablar con él. Casi al mismo tiempo, Joe Lannister y Shireen Baratheon le hicieron una humilde reverencia a Robert, mientras que Henry hizo una humilde reverencia, e incluso después de enderezarse mantuvo sus ojos fijos hacia abajo. Aquí hay una cara que recuerdo. Robert gritó alegremente, abrazando a una Siren claramente avergonzada. Siren, por los dioses, el norte ha sido bueno contigo, niña. Recuerdo que cuando te fuiste eras una cosita escuálida y tímida. Ahora mírate. Pura fuerza. Stannis lo hará. Alégrate cuando te vuelva a ver, niña. Gracias, excelencia, respondió Siren con calma, con el rostro todavía rojo por el abrazo que le había dado Robert. Espero reunirme pronto con mi padre y mostrarle todo lo que he aprendido. El rostro de Robert decayó. Vas a tener que esperar un poco más en esa parte, niña. Después de que Jon Arryn falleció, tu padre regresó a Dragonstone para ocuparse de algunos asuntos. Pero aún no ha regresado ni ha respondido a ningún cuervo enviado. Espero que después de este torneo vayas a Rocadragón y le recuerdes a tu padre sus deberes para con el reino. Ned estaba confundido por esto, al igual que Siren. Stannis era quizás una de las personas más motivadas por el deber que Ned había conocido en su vida. Y por lo que Robert estaba diciendo, prácticamente había abandonado oficialmente sus deberes y huido de regreso a Dragonstone por alguna razón. Cuando finalmente desapareció la conmoción por lo que Robert había dicho, su amigo y King había terminado de saludar a Joe Lannister, diciendo que ella era una verdadera fuente de orgullo entre los leones, y pasó al último de los acólitos. Pero incluso con Robert parado frente a él, Henry mantuvo sus ojos firmemente enfocados en el suelo. En ese momento era casi un secreto a voces que Henry era en realidad el hijo bastardo de Robert Baratheon. Incluso Henry era consciente de este hecho y lo había aceptado. Pero ahora que estaba cara a cara con el rey, su padre, parecía que Henry no quería hacer nada más que desaparecer en el éter de la fuerza. Eres el último de los acólitos de Nox, ¿no es así, muchacho? Preguntó Robert, extendiendo la mano y colocando dos dedos debajo de la barbilla del joven y obligándolo a mirar hacia arriba. Henry. El que ayudó a redescubrir e incluso mejorar el proceso de fabricación de acero valirio. Pero más importante, mi hijo. Henry tragó, incapaz de apartar la mirada ahora que los dos se encontraban a los ojos. Sí, su excelencia. Robert se burló. Nada de esa mierda, muchacho. Al menos no de ti. Es Robert, o mi padre, incluso si he sido un padre de mierda durante años, sigo siendo tu padre, Henry. Robert se volvió y señaló al joven Tommen. Tommen, ven aquí muchacho. Ya es hora de que conozcas a tu medio hermano. Tommen se acercó a los dos lentamente, mirando a Henry con lo que casi parecía miedo para Ned. ¿El niño teme a Henry? Seguro que el muchacho es grande y a veces puede resultar intimidante. Pero él ni siquiera lo conoce todavía. ¿O es porque es un bastardo y teme lo que todos los sureños temen cuando se trata de aquellos que son de baja cuna? Mi príncipe, dijo Henry, inmediatamente arrodillándose ante el joven príncipe y bajando la cabeza. Es un honor conocerte. Estoy a tu servicio, mi príncipe. El joven príncipe parpadeó, aparentemente lo que el joven esperaba que sucediera cuando conociera a su hermano, el chico mayor que le mostraba reverencia y buenos modales aparentemente no era así. ¿Eres realmente mi hermano? Henry levantó la vista, primero a Tommen y luego a Robert, claramente sin estar seguro de cómo responder a la pregunta del chico. Henry es tu hermano, Tommen. Pero no nació de tu madre, respondió Robert por los niños. Él es mi hijo bastardo, pero eso no lo hace menos tu hermano, sin importar lo que esos septones de mierda puedan decir. Ahora, muchacho, quiero que regreses a Arenal con los Stark. Ned, viaja conmigo. Tenemos palabras que debemos compartir en privado antes de llegar a Arenal. Y con eso, Robert estaba girando sobre sus talones, dejándolos a todos atrás y luchando por seguir sus órdenes. Después de darle a su hijo algunas instrucciones rápidas, Ned rápidamente subió a su propia silla y partió tras su rey, que ya estaba casi completamente fuera del alcance del oído de la caravana. Ned, que viajaba con el rey, notó que la Guardia Real y otros guardias retrocedían mientras cabalgaban. Aún podrían intervenir rápidamente si surgiera la necesidad, pero estaban lo suficientemente atrás como para que cualquier palabra compartida entre Ned y Robert quedara entre ellos. Dioses, Ned, me he perdido esto, respiró profundamente Robert, inclinando la cabeza hacia atrás. Tú, yo y el camino abierto que tenemos por delante. Ahora todo lo que necesitamos es un par de buenas mozas para pasar la noche y todo será perfecto.
como cuando éramos niños. Sí, aunque siempre fuiste tú quien encontraba a las mozas con más frecuencia que yo. Ned respondió de buen humor. Sí, eso es cierto. Pero eso no te impidió ser padre de tu hijo bastardo, ¿verdad? Robert se rió y Ned se rió entre dientes, intranquilo, para intentar mantener las apariencias. John, todavía, no era un tema del que quisiera hablar con Robert en profundidad. En cambio, Ned decidió desviar la conversación hacia lo que acababa de suceder con Knox y su esposa. Si me lo permite, Su Excelencia. Deja con esa mierda de Su Excelencia, Ned. Estamos muy solos de cualquiera a quien le importe un carajo. Roberto. Ned respondió a la demanda de su rey. ¿Por qué reaccionaste de esa manera cuando conociste a Lady Knox? Y por la expresión del rostro de Knox, estaba a punto de matarte si Nira no lo hubiera agarrado del brazo. El rostro de Robert decayó mientras echaba un rápido vistazo a la caravana, que apenas comenzaba a ponerse en marcha y todavía estaba muy detrás de ellos. Ned, cuando vi a la mujer del hechicero, yo, juro que vi a Lyanna. Incluso después de todos estos años, el dolor de su pérdida no ha disminuido en absoluto. Y cuando la vi parada allí, agarrada del brazo del hechicero. Quería matar al hombre y tomarla para mí. Ned parpadeó hacia su amigo. Claro, había un ligero parecido entre Nira y su hermana Lyanna, pero en el mejor de los casos eran leves y nadie que realmente los conociera tendría problemas para distinguirlos. Un pensamiento que provocó una pequeña oleada de desesperación en Ned cuando se dio cuenta, o tal vez se volvió a dar cuenta, de lo poco que Robert conocía a su hermana Lyanna. Entonces agradezcamos que prevalecieron las cabezas más frías. Sí, no tengo ninguna intención de morir por la espada del hechicero. Y hablando de morir. ¿Estoy seguro de que Knox te ha contado sobre qué le escribió el gran maestre? Lo hizo, Ned asintió solemnemente. Su conclusión es la misma que la del gran maestre. Se puede retrasar, pero no detener. Robert asintió, aparentemente aceptando la respuesta. Pensé que ese sería el caso. Tenía esperanzas, pero la esperanza es para tontos y novatos que no saben la diferencia entre su polla y un palo. Supongo que eso me convierte entonces en un tonto, Ned. No hay nada malo en aferrarse a la esperanza, Robert, respondió Ned. Robert tragó y luego empezó a toser. Ned hizo ademán de ofrecer toda la ayuda que pudo, pero Robert levantó una mano mientras claramente luchaba por mantener la compostura durante el ataque. Robert sacó un pequeño paño y se lo llevó a la boca, cubriéndolo con pequeñas gotas de sangre que se le escapaban con cada tos. No puedo mostrar ninguna debilidad, Ned, respondió Robert una vez que pasó el ataque. Esos buitres en desembarco del rey, diablos, incluso aquellos entre la puta guardia real y mi propio abanderado, usarían mi salud como arma contra mí si mi enfermedad se conociera bien. Demonios, sé que ese cabrón de cabello dorado con el que me casé no dudaría. Abalanzarse sobre mí así como una mosca a la mierda y tratar de aprovecharlo de alguna manera. Y, bueno, es por eso que te necesito, Ned. Tenía a John y Stannis para ayudar a reducir a los peores buitres, pero ahora John se ha ido de este mundo y Stannis. Solo los dioses saben qué diablo se le ha metido en la cabeza, corriendo de regreso a Dragonstone y escondiéndose. Necesito que tomes la posición que deberías haber tomado hace años, Ned. Por la presente. Nombre mano del rey. Incluso sabiendo que iba a suceder, Ned no pudo evitar sentirse desconcertado por la oferta. Robert, Su Excelencia, soy indigno de tal. Ni siquiera termines esa frase, Ned, gruñó Robert. Eres más digno de lo que piensas. Demonios, probablemente seas el último hombre o mujer en todos los 7 reinos en quien realmente puedo confiar la posición de la mano, Ned. Te necesito. El reino te necesita. Además, tu heredero tiene edad suficiente, está casado y en cama. Está más que preparado para asumir el control de Invernalia y el norte, ¿no es así? Suspirando, Ned asintió. Sí, lo es. Entonces no hay problema, dijo Robert, descartando la preocupación. Estábamos destinados a gobernar juntos. Demonios, si tu hermana hubiera vivido, nos habría unido la sangre. Y hablando en voz baja, escuché que tu hija mayor ha estado comprometida con el heredero de la casa Tyrell. Willas, asintió Ned. Sí, lo ha hecho. Es una buena combinación y con la que ella está muy de acuerdo. Y estoy seguro de que esos cabrones de rosas hicieron que valiera la pena hacer tal unión, dejando a su propia hija Margaery como quizás la elección más lógica para la próxima reina de los 7 reinos, gruñó Robert, lo que provocó una mirada de sorpresa de Ned. Vamos, Ned.
Quizás no siempre escuché ni me importaron las lecciones de John cuando éramos niños, pero King's Landing, por muy jodida piscina de mierda que sea, tiene una forma de obligar a uno a aprender este juego de mierda. Menciono que los Tyrell llegaron a Arenal poco después que yo, y no han escatimado en gastos al exhibir su pequeña rosa premiada ante Jaffrey cada vez que pueden. Demonios, si estuviera seguro de que no causaría una puta guerra, lo haría. Tendrías la tentación de desposar a Jaffrey con tu hija menor solo para cabrear a los Tyrell y a mi esposa. Ned se cerró involuntariamente ante ese pensamiento. Robert pasó por alto a una primogénita mayor de edad por una segunda que aún no había florecido. No podía decir que eso causaría una guerra directa. Pero el hecho de que Arya probablemente también mataría a quien quiera que se comprometiera con ella a menos que obtuviera su aprobación ciertamente lo haría. Y tu hijo bastardo ahora está dispuesto a casarse con esa princesa dorniense Ariane. Una buena pareja para el chico. Solo espero que no se deje llevar por el juego en las manos dornienses solo porque encontró un lindo y apretado coño para follar. John no lo hará, respondió Ned, mordiéndose el labio al reprender a su amigo y a King. Habiendo conocido y pasado una cantidad significativa de tiempo con la princesa de Dorne, Ned sabía que ella no merecía que hablaran de tan mala manera. Su lealtad es ante todo hacia su familia y hacia el norte. Eso es con lo que cuento, y con eso también contaba Jon Arryn cuando intentaba impulsar el partido entre los dos, admitió Robert. Con tu hijo bastardo en Dorne, con suerte lograremos que los dornienses vuelvan al redil. O, en el peor de los casos, recibiremos una palabra de advertencia antes de que intenten matarnos. ¿Y por qué levantarían sus pancartas? Ned cuestionó. Todos los Targaryen se han ido. Robert desaceleró el paso cuando una mirada oscura pasó sobre él. No todos. Aunque hay menos, y más ahora. La chica, Daenerys, ha estado casada con un Dothraki Khal y su vientre se está hinchando con su hijo. Y Valyseis fue y nos hizo un favor cabreando al mismo Khal, con quien se había casado con su hermana, lo que resultó en su muerte. Ned se sorprendió con la noticia. Sabía del matrimonio de Daenerys con Khal Drogo gracias a los espías que Nox había organizado en esos, pero no tenía noticias de que Valyseis hubiera encontrado su fin recientemente. ¿Los Dothraki han hecho algún movimiento hacia el oeste? Robert negó con la cabeza. No, y a pesar de lo que dicen los demás en el pequeño consejo, el gran maestre no cree que lo harán. El trato de Valyseis fue entre él y Khal Drogo solo. Con Valyseis muerto, Khal aparentemente tiene pocas razones para cumplir su parte del mandato. Trato, especialmente porque ya consiguió lo que quería, una novia Valiria. Pero todavía tengo a Varys y Stannis, cada vez que responda a un cuervo, vigilen la horda y el mar. Si los Dothraki zarpan, nuestro mejor esfuerzo la apuesta será hundir a esos cabrones mientras todavía están en el agua. Una vez que estén en tierra. Bueno, conoces tan bien como yo las historias de la horda Dothraki y lo que pueden hacer, Ned. Sí, lo hago, asintió Ned, sintiéndose aliviado por alguna razón de que Robert no estuviera recurriendo a medidas más drásticas para terminar con el linaje Targaryen para siempre. Ned inclinó la cabeza hacia atrás y se tomó un momento para disfrutar de la sensación del sol en su rostro. Aceptaré el puesto de mano del rey, excelencia. Ja. Bien, se rió Robert, dándole una palmada en la espalda. Finalmente, gobernando juntos como siempre deberíamos haberlo hecho. Tal vez ahora contigo de mi lado, podamos obligar a Nox a asumir su posición en el pequeño consejo. Y entre nosotros tres, tal vez podamos mantener el nombre de Baratheon en el trono durante más de una generación. Aferrándose fuerte a las jarcias mientras el barco en el que se encontraba llegaba a puerto, Griff contempló el estado de MYR mientras los marineros comenzaban a tirar las líneas por el borde del barco y a los trabajadores del muelle que esperaban debajo. A pesar del reciente golpe que su economía había recibido con la creación de Northern Glass, algo que le puso los dientes de punta a Griff, MYR todavía estaba prosperando. O al menos parecían estar prosperando. Docenas de buques mercantes atracaban y zarpaban en un frenesí de actividad. Pero a pesar de la actividad, Griff sabía que MYR todavía estaba a solo una fuerte brisa de perder su ventaja contra Tyros y Lys en su lucha en curso contra sus hermanas por las tierras en disputa. Una lucha que había estado en curso desde la Guerra de las Hijas y la Guerra de las Hijas. Época de la Danza de los Dragones. Y era esa fuerte brisa lo que Griff esperaba crear. Una brisa que poco a poco se convertiría en un vendaval de proporciones imparables. Una tormenta que le permitiría a él y a su cargo dejar de lado sus nombres actuales y retomarlos de su nacimiento. Y una tormenta que haría que su amor fuera vengado. Sí. Aquí era donde todo comenzaría. Todo lo que necesitaba hacer era seguir el plan y crear la brisa.